Nunca imaginé que mi vida cambiaría el día en que crucé las puertas de cristal de Anneul Group. Aún recuerdo el reflejo de mi rostro en esas paredes brillantes, una mezcla de orgullo y miedo, como si una parte de mí supiera que estaba entrando en un lugar donde nada sería simple. En ese momento yo solo era Sofía, una mujer común, con sueños normales y una necesidad urgente de demostrar que valía algo en un mundo que no regala oportunidades. Anneul Group no era cualquier empresa. En Corea del Sur, ese nombre se pronunciaba con respeto, casi con devoción. Tecnología de punta, cifras millonarias, ejecutivos impecables y una reputación que parecía imposible de manchar. Para muchos, trabajar ahí era el final del camino, para mí, era apenas el comienzo. Yo venía de abajo, de noches largas estudiando, de trabajos mal pagados y de escuchar demasiadas veces que no era suficiente. Entrar como analista financiera junior ya era una victoria personal, aunque nadie más pareciera notarlo. El primer día me senté en mi cubículo sintiéndome diminuta. A mi alrededor, todos caminaban rápido, hablaban de números que parecían irreales y sonreían con esa seguridad que solo tienen quienes nunca han tenido miedo de perderlo todo. Yo observaba, escuchaba y aprendía en silencio. Sabía que en ese lugar, cometer un error podía costarte la carrera entera. Fue ahí cuando escuché su nombre por primera vez en persona. Kang Min-jae. No como un rumor ni como una leyenda empresarial, sino como una presencia real que se sentía incluso antes de verlo. La gente se enderezaba cuando sabían que él estaba cerca, las conversaciones bajaban de volumen y el ambiente se volvía tenso, casi eléctrico. Decían que era brillante, implacable y demasiado joven para cargar con tanto poder. También decían que era un genio, y que nunca perdía. La primera vez que lo vi fue desde lejos, en una junta a la que yo no debía asistir, pero a la que entré solo para dejar unos documentos. Estaba de pie, hablando con seguridad, sin levantar la voz, y aún así todos lo escuchaban. No necesitaba gritar ni imponer, su autoridad era natural. Traje oscuro, postura firme, mirada fría. Por un segundo, sentí que me observaba, aunque sabía que no era posible. Yo no era nadie. Durante semanas, mi rutina fue la misma. Llegar temprano, irme tarde, revisar reportes hasta que los números se mezclaban frente a mis ojos. No buscaba destacar, solo quería hacer bien mi trabajo. Pero algo curioso empezó a pasar. Mis informes comenzaron a circular. Alguien los leía. Alguien los aprobaba sin correcciones. Y ese alguien no era cualquier gerente. Un viernes por la tarde, cuando ya casi todos se habían ido, recibí un correo inesperado. Era de la oficina del CEO. Al principio pensé que era un error. Lo leí 3 veces antes de levantarme de la silla. Me pedían que llevara mis últimos análisis al piso ejecutivo. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si eso era bueno o malo, solo sabía que no era normal. El elevador subió en silencio. Cada piso parecía un recordatorio de lo lejos que estaba de ese mundo. Cuando las puertas se abrieron, todo era distinto. Alfombras elegantes, paredes sobrias, un aire de calma que contrastaba con la presión que yo sentía por dentro. La asistente me pidió que esperara. Minutos después, me hicieron pasar. Kang Min-jae estaba sentado detrás de un escritorio enorme, revisando documentos. No levantó la vista de inmediato. Yo permanecí quieta, con los papeles temblando ligeramente entre mis manos. Cuando finalmente me miró, sentí que el tiempo se detenía. Sus ojos eran oscuros, atentos, como si analizaran más allá de lo evidente. Me pidió que me sentara. Su voz era tranquila, casi amable. Dijo mi nombre correctamente, algo que me sorprendió. Comentó sobre mi trabajo, sobre la forma en que había detectado ciertas irregularidades que otros pasaron por alto. No levantó la voz, no exageró sus palabras, pero cada frase suya tenía peso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. Salí de esa oficina confundida. Orgullosa, sí, pero también inquieta. Algo en su interés no se sentía casual. Desde ese día, comenzaron las solicitudes directas. Reportes especiales, análisis confidenciales. Reuniones breves fuera del horario normal. Siempre con un tono profesional, siempre con esa calma que hacía difícil decir que no. Yo me decía que era una oportunidad, que así se crecía en una empresa como esa. No sabía que, sin darme cuenta, ya estaba entrando en un juego donde las reglas no eran claras y donde la reputación valía más que las personas. Esa fue la primera vez que el nombre de Kang Min-jae dejó de ser solo el del CEO perfecto y comenzó a convertirse en algo personal, algo peligroso. Y aunque en ese momento no podía verlo, ese encuentro fue el inicio de todo lo que vendría después. De la traición, del silencio y de una venganza que aún estaba muy lejos de revelarse. Después de aquella primera reunión en la oficina del CEO, mi rutina en Anneul Group dejó de ser predecible. No hubo anuncios oficiales ni cambios visibles en mi puesto, pero algo se movía bajo la superficie. Yo lo sentía en la manera en que algunos gerentes me miraban, en los correos que llegaban directamente a mi bandeja con su nombre en copia,
en la sensación constante de que ya no era completamente invisible. Kang Min-jae comenzó a pedirme análisis cada vez más específicos. No eran tareas comunes ni repetidas. Eran informes que exigían horas de concentración, cruces de datos delicados y un entendimiento profundo de áreas que, en teoría, no me correspondían. Al principio dudé. Pensé que tal vez estaba yendo demasiado lejos. Pero cada solicitud venía acompañada de una explicación lógica, profesional, impecable. Él siempre tenía una razón clara para todo. Las reuniones se volvieron frecuentes. A veces duraban 10 minutos, otras más de una hora. Siempre eran privadas. Min-jae escuchaba con atención, hacía preguntas precisas y tomaba notas como si cada palabra mía tuviera valor. Eso, para alguien como yo, era nuevo. Durante años me acostumbré a que mis ideas pasaran desapercibidas. Ahora, de pronto, el hombre más poderoso de la empresa me pedía opinión. Poco a poco, el ambiente entre nosotros dejó de ser estrictamente laboral. No de una forma evidente, sino sutil. Comentarios sobre el cansancio, sobre lo tarde que era, sobre la presión de sostener una imagen perfecta frente al mundo. En esos momentos, Min-jae no parecía un CEO, sino un hombre atrapado por su propio éxito. Yo lo escuchaba sin juzgar. Tal vez porque me veía reflejada en esa soledad que nunca imaginé en alguien como él. Una noche, mientras revisábamos cifras en la sala de juntas casi vacía, ocurrió algo distinto. No fue un gesto grande ni una confesión directa, fue un silencio. Un silencio largo, incómodo, cargado de cosas no dichas. Levanté la vista de la pantalla y lo encontré mirándome. No como jefe, no como colega. Como alguien que estaba cruzando una línea invisible. Él fue el primero en apartar la mirada. Se levantó y dijo que ya era suficiente por ese día. Yo asentí, aliviada y confundida al mismo tiempo. Caminé hacia el elevador con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que solo estaba imaginando cosas. Pero esa noche no dormí. Algo había cambiado, y yo lo sabía. Desde entonces, la tensión se volvió constante. Cada encuentro traía consigo esa sensación de cercanía peligrosa. Min-jae seguía siendo correcto, cuidadoso, pero había momentos en los que su voz bajaba, en los que se acercaba un poco más de lo necesario para señalar algo en un documento. Yo me decía que debía mantener distancia, recordar quién era él y quién era yo, pero también era humana, y esa atención me hacía sentir especial. Un viernes, después de una cena corporativa, todo se rompió. La mayoría se había ido. La música suave seguía sonando en el salón y las luces estaban bajas. Min-jae se acercó con una copa en la mano y me preguntó si quería caminar un poco para despejar la cabeza. Dudé. Sabía que no era una buena idea. Aún así, acepté. Salimos al balcón del edificio. Seúl brillaba debajo de nosotros, imponente, fría y hermosa. Hablamos de cosas simples, de cómo habíamos llegado hasta ahí, de las decisiones que nos marcaron. Fue la primera vez que me contó algo personal. Me habló de su infancia, de la presión constante por no fallar, de cómo aprendió a no confiar en nadie. Cuando se quedó en silencio, sentí su mirada sobre mí. No hubo palabras. Solo un paso más cerca, un suspiro contenido y un beso que llegó sin permiso, pero que yo no detuve. En ese instante, todo lo que sabía que estaba mal quedó en segundo plano. Me dejé llevar por una emoción que no había planeado sentir. Después vino la culpa. No inmediatamente, sino al día siguiente, cuando desperté con la claridad que solo llega con la luz del día. Min-jae fue claro desde el principio. Dijo que lo nuestro no podía existir fuera de esas paredes. Su posición, la junta directiva, los inversionistas, la prensa. Todo dependía de una imagen intachable. Yo escuché en silencio, tratando de convencerme de que podía manejarlo. Acepté sus reglas. El secreto, la discreción, la distancia frente a los demás. Me prometí a mí misma que sería temporal, que no me involucraría más de lo necesario. Pero el corazón no entiende de acuerdos. Cada mensaje fuera de horario, cada encuentro furtivo, cada mirada compartida reforzaba algo que no debía crecer. Mientras tanto, el trabajo seguía. Los reportes se volvieron aún más confidenciales. Min-jae confiaba en mí para revisar números que nadie más tocaba. Yo sentía el peso de esa responsabilidad, pero también el orgullo de ser parte de algo grande. No veía la trampa. No quería verla. Lo que comenzó como una conexión silenciosa se estaba convirtiendo en una dependencia peligrosa. Y aunque todavía no lo sabía, esa cercanía sería usada en mi contra de la forma más cruel. Porque en el mundo de Kang Min-jae, los sentimientos no eran una debilidad, eran una herramienta. Con el paso de los días, la línea que separaba mi vida personal de mi trabajo comenzó a desdibujarse hasta casi desaparecer. No fue de golpe. No hubo una señal clara que me advirtiera que estaba entrando en un terreno peligroso. Todo ocurrió de manera gradual, como si alguien bajara la intensidad de la luz sin que yo me diera cuenta. Cuando quise reaccionar, ya estaba completamente dentro. Nuestra relación no tenía nombre.
No era un romance como los que salen en las revistas ni una aventura impulsiva de una sola noche. Era algo silencioso, calculado y profundamente desigual. Kang Min-jae marcaba el ritmo, las reglas y los límites. Yo los aceptaba, convenciéndome de que era lo único posible. Él siempre encontraba las palabras correctas para justificarlo todo. Decía que me cuidaba, que así evitábamos problemas, que un solo rumor podía destruir no solo su carrera, sino también la mía. Nos veíamos en horarios extraños, en salas que casi nadie usaba, en departamentos que no eran suyos. Nunca en público, nunca donde alguien pudiera reconocernos. Al principio eso me incomodaba, pero él lo transformaba en algo que parecía lógico. Me hablaba del peso de su apellido, de los inversionistas extranjeros, de la junta directiva que vigilaba cada uno de sus movimientos. Yo asentía, creyendo que entenderlo era una forma de amarlo. En la oficina, todo seguía igual para los demás. Para ellos yo era solo Sofía, la analista eficiente que entregaba reportes impecables y no hacía ruido. Nadie sospechaba que por las noches yo conocía una versión distinta del hombre al que todos admiraban. Una versión que se permitía bajar la guardia solo cuando estábamos solos. O al menos eso creía yo. Min-jae podía ser atento, incluso dulce en ciertos momentos. Me preguntaba si había comido, si estaba cansada, si el trabajo me estaba superando. A veces me hablaba de planes futuros, pero siempre de manera vaga, sin fechas ni compromisos claros. Yo me aferraba a esos comentarios como si fueran promesas, aunque en el fondo sabía que no lo eran. Mientras tanto, mi carga laboral aumentaba. Él me asignaba tareas cada vez más delicadas, revisiones internas que no debían salir de su oficina. Me decía que confiaba en mí más que en nadie. Eso me hacía sentir importante, necesaria. No me daba cuenta de que esa confianza también me estaba aislando. Dejé de compartir detalles de mi trabajo con mis compañeros. Empecé a cargar secretos que no sabía si debía tener. Hubo momentos en los que intenté poner distancia. Me decía que aquello no podía durar, que estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido. Cada vez que insinuaba que necesitaba espacio, Min-jae cambiaba. No se enojaba, no gritaba. Simplemente se volvía frío, distante, casi indiferente. Ese silencio suyo era más efectivo que cualquier reproche. Yo terminaba cediendo, pidiendo disculpas por cosas que no sabía si realmente había hecho mal. Una noche, mientras revisábamos documentos en su oficina, me atreví a preguntarle si alguna vez pensó en hacer pública nuestra relación. No fue una pregunta impulsiva, llevaba días formándose en mi cabeza. Él dejó el archivo a un lado y me miró con una seriedad que me heló la sangre. Me dijo que no era el momento, que debía ser paciente, que las cosas importantes no se forzaban. Sus palabras sonaron razonables, pero su tono cerró cualquier posibilidad de debate. Empecé a sentir una contradicción constante. Por un lado, estaba el orgullo de ser elegida, de estar cerca del hombre más poderoso de la empresa. Por el otro, la incomodidad de saber que, si algo salía mal, yo sería la única en perderlo todo. Él tenía poder, abogados, contactos. Yo solo tenía mi trabajo, y ni siquiera eso parecía completamente mío ya. A veces, al mirarme en el espejo, no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Estaba cansada, más callada, siempre midiendo cada palabra. Vivía pendiente de su agenda, de sus mensajes, de sus silencios. Me decía que era normal, que así funcionaban las relaciones complicadas. Pero en el fondo, una voz pequeña empezaba a advertirme que algo no estaba bien. El trabajo en Aneol Group se volvía cada vez más tenso. Había rumores de auditorías, de movimientos extraños en algunos departamentos. Min-jae estaba más concentrado que nunca. Me pedía revisar cifras una y otra vez, ajustar proyecciones, corregir pequeñas variaciones que, según él, podían malinterpretarse. Yo obedecía, confiando en su criterio, sin cuestionar demasiado. Una madrugada, mientras salía del edificio casi vacío, me detuve un momento antes de subir al taxi. Miré hacia arriba, al piso ejecutivo, donde todavía había una luz encendida. Pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo, en cómo mi vida giraba ahora alrededor de una persona que, oficialmente, apenas me reconocía frente a los demás. No sabía que esa relación secreta, construida entre silencios y justificaciones, estaba preparando el terreno para algo mucho más oscuro. En ese punto aún creía que el mayor riesgo era que alguien nos descubriera. Jamás imaginé que el verdadero peligro no era el escándalo, sino la facilidad con la que Kang Min-jae podía separar los sentimientos del poder cuando le convenía. Y yo, sin saberlo, ya estaba demasiado involucrada para escapar sin consecuencias. El equilibrio frágil que había construido empezó a romperse sin que nadie lo anunciara. No hubo una alarma clara ni una advertencia directa, solo pequeños detalles que, vistos en retrospectiva, eran señales evidentes de que algo estaba por estallar. En Aneol Group, el silencio siempre había sido una forma de control, y ese silencio comenzó a sentirse más pesado que nunca. Las primeras noticias llegaron en forma de rumores.
Comentarios susurrados en los pasillos, reuniones improvisadas a puertas cerradas, directivos que salían del edificio con el rostro tenso. Se hablaba de inconsistencias en algunos reportes financieros, de cifras que no cuadraban del todo. Nada oficial, nada confirmado, pero suficiente para que el ambiente se volviera denso. Yo escuchaba todo desde mi lugar, fingiendo normalidad, mientras una inquietud creciente se instalaba en mi pecho. Min Jae estaba distinto, más serio, más distante, incluso cuando estábamos solos. Ya no había conversaciones largas ni silencios cargados de emoción. Todo giraba alrededor del trabajo. Me llamaba a su oficina a cualquier hora, incluso de madrugada, para revisar datos que, según él, no podían esperar. Su mirada ya no buscaba la mía, se quedaba fija en la pantalla, como si yo fuera solo una extensión de su computadora. Me pedía ajustes mínimos, casi imperceptibles. Cambios que, en apariencia, no alteraban el resultado final, pero que modificaban la lectura completa de algunos balances. Cada vez que dudaba, él tenía una explicación lista. Me hablaba de estrategias temporales, de proteger a la empresa, de evitar interpretaciones maliciosas por parte de auditores externos. Yo quería creerle, necesitaba creerle. Una tarde, mientras revisaba un informe, me di cuenta de que algunos números no coincidían con versiones anteriores. No era un error mío, eran cambios deliberados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Guardé el archivo y respiré hondo antes de ir a su oficina. Cuando le pregunté, sonrió con calma y me dijo que confiara en él, que todo estaba bajo control. Esa sonrisa no me tranquilizó. Por primera vez, me dio miedo. A partir de ese momento, empecé a guardar copias de los documentos. No sabía exactamente por qué, solo sentía la necesidad de protegerme. Era un impulso silencioso, casi instintivo. Seguía haciendo mi trabajo, seguía cumpliendo con sus solicitudes, pero ya no lo hacía con la misma tranquilidad. Cada cifra parecía cargar un peso distinto, como si pudiera volverse en mi contra en cualquier momento. La presión aumentó cuando se anunció oficialmente una auditoría interna. El comunicado fue breve, frío, y hablaba de transparencia y compromiso con la ética empresarial. Las palabras sonaban bonitas, pero dentro de la empresa todos sabíamos que una auditoría de ese nivel nunca era una buena señal. Los directivos comenzaron a cuidarse más, a documentarlo todo, a mirar por encima del hombro. Min Jae me llamó esa misma noche. Su voz sonaba firme, controlada, pero había algo más, una tensión que no intentó ocultar. Me dijo que necesitaba que revisara una serie de reportes antes de que llegaran a manos de los auditores. Me aseguró que confiaba en mí más que en nadie. Esa frase, que antes me hacía sentir especial, ahora me pesaba como una carga. Trabajamos hasta el amanecer. El edificio estaba casi vacío, iluminado solo por luces frías que hacían todo más irreal. Mientras avanzábamos, noté que cada corrección me acercaba más a un punto del que no sabía si podría regresar. Estaba participando, aunque fuera de manera indirecta, en algo que no entendía del todo. Y lo hacía porque él me lo pedía. En algún momento, rompí el silencio y le pregunté qué pasaría si algo salía mal. Min Jae se quedó quieto unos segundos antes de responder. Dijo que no pasaría nada, que tenía todo calculado. Su seguridad era absoluta, casi arrogante. Me miró entonces, de una forma que no había visto antes, y añadió que debía confiar en él como él confiaba en mí. Salí de esa oficina con una sensación amarga. Por primera vez, sentí que mi nombre estaba demasiado cerca de decisiones que no me correspondían. Intenté hablar con alguien, buscar consejo, pero me detuve. ¿Qué podía decir sin delatarlo? ¿Sin delatarme a mí misma? El silencio, una vez más, se convirtió en mi única opción. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y rutina. Los auditores llegaron, las preguntas comenzaron, y la empresa se llenó de una calma tensa que parecía artificial. Yo respondía cuando me preguntaban, cuidando cada palabra, recordando las instrucciones de Min Jae. Cada respuesta era un acto de equilibrio, una forma de no caer. Nuestra relación personal quedó completamente en segundo plano. Ya no había encuentros secretos ni mensajes fuera de horario. Todo era trabajo, control, estrategia. Esa distancia me dolía, pero al mismo tiempo me hacía ver con más claridad la realidad. Para él, yo siempre había sido una pieza útil. Importante, sí, pero reemplazable. Una noche, al llegar a casa, me senté en la oscuridad sin encender la luz. Pensé en todo lo que había sacrificado en tan poco tiempo. Mi tranquilidad, mis límites, mi voz. Me pregunté en qué momento había dejado de cuestionar y había empezado a obedecer. No tenía una respuesta clara. Lo único que sabía era que algo se estaba acercando. Un punto de quiebre inevitable. Y aunque todavía no entendía su magnitud, sentía que, cuando llegara, no todos caeríamos de la misma manera. Algunos saldrían ilesos. Otros, como yo, aún no sabíamos el precio real de haber confiado demasiado.
El día en que todo se rompió comenzó como cualquier otro. Llegué temprano a Aneol Group, con el cuerpo cansado y la mente nublada por noches sin dormir. El edificio seguía imponente, silencioso, como si nada pudiera tocarlo. Nadie corría, nadie levantaba la voz. Por fuera, la empresa seguía siendo perfecta. Por dentro, yo sentía que caminaba sobre un suelo a punto de ceder. Desde que inició la auditoría, mi nombre aparecía con más frecuencia en correos y solicitudes. No porque sospecharan de mí, sino porque yo estaba en medio de demasiados procesos. Era lógico, o al menos eso me decía para no pensar en otra cosa. Aún así, algo se sentía distinto esa mañana. Las miradas duraban un segundo más de lo normal. Los saludos eran más secos. El aire estaba cargado de una tensión que no se podía ignorar. A media mañana, recibí un mensaje breve de la oficina del CEO. No decía nada más que una instrucción clara: presentarme en la sala principal de juntas a las 11 en punto. No era una invitación, era una orden. Mi estómago se cerró al instante. Esa sala solo se usaba para reuniones importantes, con directivos, abogados o inversionistas. Yo no debía estar ahí. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no pude. Cada minuto se arrastraba. A las 10:50 me levanté, acomodé mis documentos y caminé hacia el elevador. Mientras subía, sentí algo que no había sentido antes: miedo real. No el nerviosismo de cometer un error, sino el presentimiento de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Cuando entré a la sala, todos ya estaban ahí. Directivos que solo había visto de lejos, miembros del departamento legal, 2 auditores externos y, al fondo, Kang Min-jae. Estaba sentado en su lugar habitual, impecable, serio, distante. No levantó la vista cuando entré. Nadie me ofreció asiento de inmediato. Me quedé de pie, sintiéndome fuera de lugar, como si hubiera entrado por error a una escena que no me correspondía. Uno de los auditores tomó la palabra. Su tono era neutro, profesional. Comenzó a hablar de inconsistencias detectadas en ciertos reportes financieros. Mencionó fechas, montos, áreas específicas. Cada palabra era como un golpe seco contra el pecho. Yo reconocía esos documentos. Los había visto, los había tocado, los había corregido, bajo instrucciones directas. Entonces dijeron mi nombre. El mundo pareció encogerse. Me pidieron que explicara ciertos ajustes realizados en los informes. Expliqué lo que sabía, lo que me habían dicho, lo que yo creía que era la verdad. Mientras hablaba, busqué la mirada de Min-jae. Necesitaba que confirmara, que interviniera, que dijera algo. Él permaneció en silencio. Uno de los abogados colocó varios documentos sobre la mesa. Copias impresas de reportes con mi firma digital. Cambios que yo no recordaba haber hecho exactamente así. Proyecciones alteradas, cifras movidas estratégicamente. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Quise decir que no era así, que no fue solo decisión mía, que yo seguía órdenes. Abrí la boca, y fue entonces cuando Min-jae habló. Su voz fue firme, clara, sin titubeos. Dijo que estaba profundamente decepcionado, que nunca imaginó que alguien en quien confió tanto pudiera actuar de esa manera, que esos ajustes no estaban autorizados por la dirección general, que él mismo había pedido explicaciones y no había recibido respuestas convincentes. Cada palabra suya me atravesaba como un cuchillo lento. No gritó, no me acusó con rabia. Lo hizo con calma, con la serenidad de alguien que ya tomó una decisión. Lo miré sin poder creerlo. Quise interrumpirlo, recordarle las noches, las conversaciones, las instrucciones claras que me dio, pero nadie me dio la palabra. La sala se llenó de murmullos controlados. Los auditores tomaban notas. Los directivos intercambiaban miradas tensas. Yo sentía que me hundía. En cuestión de minutos, la narrativa estaba construida. Yo era la responsable, la analista que manipuló cifras. El error humano que explicaba todo sin manchar la imagen del CEO ni de la empresa. Me pidieron que entregara mi acceso, mi computadora, mi identificación. Todo ahí mismo. No hubo discusión. No hubo oportunidad de defenderme. Min-jae evitó mirarme. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban vacíos. No había culpa, no había duda. Solo distancia. Me escoltaron fuera de la sala. Caminé por los pasillos como si no fueran reales. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con lástima. Nadie preguntó nada. En un lugar como Aneol Group, las caídas se observan en silencio. Aprendí eso ese día. Al llegar a la salida, 2 personas del departamento legal me informaron que se abriría una investigación formal en mi contra, que debía estar disponible para futuras declaraciones, que la empresa cooperaría plenamente con las autoridades para proteger su integridad. La palabra integridad me sonó hueca, casi cruel. Salí del edificio sin saber cómo había llegado ahí. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. La gente caminaba, los autos pasaban,
El mundo no se había detenido. Solo el mío. Me senté en una banca cercana y respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Mi teléfono vibraba sin parar, mensajes que no me atrevía a leer. En ese momento entendí algo que me costó aceptar. Kang Min-jae me había elegido desde el principio. No como socia, no como alguien especial. Como el sacrificio perfecto. Yo tenía acceso, conocimiento y un nombre lo suficientemente pequeño como para caer sin arrastrarlo a él. Mientras miraba el edificio por última vez, sentí como la incredulidad se transformaba lentamente en otra cosa. Algo más frío, más oscuro. Aún no era venganza, era conciencia. La certeza de que me habían traicionado para salvar una reputación. Y de que, aunque en ese momento yo parecía la perdedora, la historia todavía estaba lejos de terminar. La primera noche después de salir de Aneol Group fue un vacío imposible de describir. No lloré de inmediato. Caminé sin rumbo durante horas, con el teléfono apagado, tratando de entender cómo, en cuestión de minutos, todo lo que había construido se había convertido en una acusación. Cada paso me alejaba del edificio, pero no de la sensación de que algo me seguía de cerca, como una sombra que no podía sacudirme. No tardaron en llegar las consecuencias reales. 2 días después, cuando todavía intentaba ordenar mis pensamientos, tocaron a la puerta de mi departamento. Eran policías. Educados, firmes. Con ese tono neutral que no deja espacio para malentendidos. Me informaron que debía acompañarlos para rendir declaración formal. Yo asentí, sabiendo que resistirme solo empeoraría las cosas. Mientras bajaba las escaleras, sentí como las miradas de los vecinos se clavaban en mi espalda. Ya no era Sofía, la mujer tranquila del edificio. Era la sospechosa. La sala de interrogatorios era fría, iluminada con una luz que hacía todo más real de lo que yo quería aceptar. Me hicieron las mismas preguntas una y otra vez. Sobre los reportes, sobre las firmas digitales, sobre mi relación laboral con el CEO. Cada respuesta parecía abrir nuevas dudas. Cuando mencioné a Kang Min-jae, noté un cambio inmediato en el ambiente. Los oficiales intercambiaron miradas breves, casi imperceptibles, y me pidieron que me limitara a los hechos. Horas después, me informaron que quedaría detenida de manera preventiva mientras continuaba la investigación. La palabra detenida resonó en mi cabeza como un eco interminable. Nunca me había visto en esa situación. Nunca imaginé que mi nombre estaría ligado a algo así. Me quitaron mis pertenencias, me asignaron un número y me condujeron a una celda pequeña, compartida con otras mujeres que no conocía y que tampoco parecían interesadas en conocerme. El silencio de ese lugar era distinto. No era un silencio vacío, sino uno lleno de historias rotas. Me senté en la litera inferior y respiré hondo, intentando no pensar demasiado, pero era imposible. Las imágenes volvían una y otra vez. La sala de juntas. La voz de Min-jae, su mirada distante, la facilidad con la que me había señalado como culpable. Esa noche no dormí. Escuché pasos, murmullos, llantos ahogados. Pensé en mi familia, en cómo se enterarían de todo. Pensé en mi nombre apareciendo en titulares, reducido a una frase sencilla y cruel. Analista financiera implicada en fraude millonario. Nada más. Ninguna explicación. Ningún contexto. Al día siguiente, un abogado de oficio se presentó ante mí. Me explicó el proceso de forma rápida, casi mecánica. Me habló de pruebas, de tiempos, de la posibilidad de una fianza. Yo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Solo podía pensar en una cosa: Kang Min-jae sabía exactamente lo que hacía. Cada documento, cada instrucción, cada silencio había sido calculado. Fue en ese encierro donde algo comenzó a cambiar dentro de mí. Al principio fue rabia, una rabia desordenada que me hacía temblar las manos. Luego vino la tristeza, pesada y paralizante. Pero después, lentamente, apareció otra emoción. Una claridad fría, casi incómoda. Empecé a repasar cada momento, cada conversación, cada archivo. Y entendí que él había cometido un error. Min-jae siempre creyó que yo era solo una pieza útil, alguien sin recursos ni respaldo. Creyó que, al aislarme, al culparme, me quedaría sin voz. Lo que no imaginó fue que yo había aprendido demasiado observándolo. Había visto cómo pensaba, cómo se anticipaba a los movimientos de los demás, cómo dejaba rastros mínimos, casi invisibles. Y también había aprendido algo más importante: nadie es perfecto todo el tiempo. Solicité papel y pluma. Empecé a escribir. No una carta, no una queja. Una línea de tiempo. Fechas, horas, reuniones, archivos. Todo lo que recordaba. Cada detalle era una pieza que podía servir más adelante. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no podía quedarme quieta esperando a que todo se resolviera solo. Después de varios días, me otorgaron la libertad bajo fianza. Salí de ese lugar con el cuerpo cansado y la mirada distinta. Afuera, los reporteros esperaban. Preguntas, cámaras,
voces mezcladas. No respondí nada. Bajé la cabeza y seguí caminando. En ese momento entendí que mi silencio también podía ser una estrategia. Regresé a mi departamento y lo encontré igual que siempre, pero ya no se sentía como hogar. Encendí el teléfono y vi los mensajes acumulados. Algunos de apoyo tímido, otros de reproche, muchos de curiosidad disfrazada de preocupación. No respondí. Me senté en el suelo y respiré hondo. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, lloré. No por miedo, no por vergüenza. Lloré por la traición, por la facilidad con la que alguien a quien creí cercano había decidido sacrificarme. Pero mientras las lágrimas caían, hice una promesa silenciosa. Kang Min-jae me había destruido para salvar su reputación. Había creído que ese sería el final de mi historia. Jamás imaginó que ese encierro, esa caída pública, sería el inicio de algo mucho más peligroso. Porque cuando alguien te quita todo, también te quita el miedo. Y yo, en ese momento, ya no tenía nada que perder. Los días posteriores a mi salida bajo fianza fueron más duros de lo que imaginé. Afuera no había barrotes, pero la sensación de encierro seguía ahí, constante, pegada a la piel. Cada vez que salía a la calle sentía miradas, aunque nadie supiera realmente quién era yo. Bastaba con que alguien reconociera mi rostro por una noticia rápida en el teléfono para que el estómago se me encogiera. La vergüenza no venía de haber hecho algo mal, sino de cargar con una culpa que no me pertenecía. Intenté retomar una rutina mínima. Despertar temprano, preparar café, sentarme frente a la computadora. Pero mi correo estaba vacío de oportunidades y lleno de silencios incómodos. Aneol Group no solo me había despedido, me había borrado. Mis accesos estaban cancelados, mis referencias congeladas, mi nombre asociado a una investigación que nadie quería tocar. En el mundo corporativo, eso era peor que estar presa. Al tercer día recibí una llamada de mi abogado. Me explicó que el proceso sería largo, que la empresa estaba cooperando con las autoridades y que eso complicaba mi defensa. Usó palabras técnicas, frías, como si hablara de números y no de mi vida. Cuando colgué, me quedé mirando la pared durante varios minutos. Sentí por primera vez una soledad profunda, una que no se cura con compañía. Fue entonces cuando entendí que nadie iba a rescatarme. Nadie iba a aparecer con una solución limpia y rápida. Si quería salir de eso, tendría que hacerlo yo. Esa idea me asustó, pero al mismo tiempo me dio una extraña calma. Por primera vez desde que todo comenzó, dejé de esperar. Abrí las carpetas que había guardado antes de que todo explotara. Copias de reportes, versiones previas, correos impresos. No era suficiente para probar mi inocencia, pero sí para demostrar algo importante, que yo no había actuado sola. Empecé a ordenar todo con cuidado, como si armara un rompecabezas incompleto. Cada documento me devolvía a una noche, a una instrucción, a una conversación específica. Mientras revisaba, me di cuenta de algo que no había querido aceptar antes. Kang Min-jae no solo me había usado como chivo expiatorio, me había preparado para ese papel. Me dio acceso, me aisló, me hizo responsable de procesos que normalmente se repartían entre varios equipos. Yo había sido conveniente, demasiado conveniente. Esa comprensión no me hizo sentir mejor, pero sí más despierta. Empecé a anotar patrones. Fechas en las que me pedía ajustes urgentes. Momentos en los que desaparecía justo antes de que yo firmara algo. Cambios que se hacían después de mis revisiones, pero que terminaban asociados a mi usuario. No eran pruebas definitivas, pero eran grietas. Y toda estructura, por más sólida que parezca, se derrumba por una grieta mal cuidada. Una tarde, mientras salía del supermercado, vi su rostro en una pantalla gigante. Kang Min-jae daba una conferencia de prensa. Hablaba de transparencia, de compromiso con la verdad, de cómo la empresa estaba tomando medidas firmes contra cualquier irregularidad. Su imagen era impecable, seguro, admirado. Sentí un nudo en la garganta, pero no bajé la mirada. Me quedé ahí, escuchando cada palabra, memorizando cada gesto. Esa serenidad suya ya no me engañaba. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por una idea que no dejaba de girar en mi cabeza. Min-jae había cometido un error grave al subestimarme, pero también había cometido otro. Había confiado demasiado en su control. Personas como él creen que todo gira a su alrededor, que nada se mueve sin que lo sepan. Y en esa confianza excesiva, suelen dejar cabos sueltos. Decidí salir de mi encierro voluntario. Empecé a contactar a antiguos compañeros de universidad, colegas lejanos, gente que ya no estaba en Aneol Group. No pedí favores, no conté toda mi historia. Solo pregunté, escuché, observé. Descubrí que no era la única que había sentido presión, que no era la única a la que Min-jae había exigido lealtad silenciosa. Algunos no quisieron hablar, otros aceptaron, pero con miedo. Todos coincidían en algo, nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Su poder no venía solo del dinero,
sino de la información que tenía sobre los demás. Eso me confirmó algo que ya sospechaba. Si quería exponerlo, no bastaba con señalarlo. Tenía que hacerlo de una forma que no pudiera controlar. Mientras tanto, mi nombre seguía manchado. Las invitaciones a entrevistas laborales se cancelaban en cuanto mencionaba mi último empleo. Algunas personas fingían no reconocerme. Otras me ofrecían apoyo vacío, de esos que no sirven para nada. Aprendí a endurecerme, a no esperar comprensión. Una noche, revisando de nuevo mis notas, sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. Entendí que mi mayor ventaja era justamente lo que él creía que me faltaba: tiempo. Min Jae tenía que seguir manteniendo su imagen, cuidando cada movimiento. Yo, en cambio, podía desaparecer, observar, preparar. No pensaba atacar de inmediato. La venganza impulsiva solo beneficia a quien tiene más poder. Yo necesitaba algo distinto, algo que creciera en silencio, algo que, cuando saliera a la luz, no pudiera ser enterrado con una conferencia de prensa. Esa noche, frente al reflejo oscuro de la ventana, me hice otra promesa. No iba a recuperar mi vida tal como era antes. Eso ya no existía. Pero iba a construir algo nuevo sobre las ruinas que él me dejó. Y cuando Kang Min-jae finalmente entendiera lo que había hecho, no sería porque yo gritara mi verdad, sino porque el mundo entero ya no podría ignorarla. Y así, sin aplausos ni testigos, comenzó la parte de la historia que nadie vio venir. El nombre de Park Hyun apareció en mi vida en el momento menos esperado. No llegó como un salvador ni como una figura heroica, sino como una voz cansada al otro lado del teléfono, alguien que había escuchado demasiadas mentiras y ya no se impresionaba con facilidad. Me lo recomendó una antigua profesora de la universidad, una de las pocas personas que aún se atrevía a responder mis mensajes sin rodeos. La primera vez que nos vimos fue en una cafetería pequeña, lejos de las zonas elegantes de la ciudad. Park Hyun no parecía un abogado famoso ni poderoso. Vestía sencillo, llevaba ojeras marcadas y observaba todo con atención antes de hablar. Me pidió que le contara mi historia desde el principio, sin adornos, sin dramatizar, solo hechos. Yo respiré hondo y empecé, consciente de que cada palabra podía marcar la diferencia. No me interrumpió ni una sola vez. Escuchó en silencio, tomando notas mínimas, levantando la vista solo cuando mencionaba fechas o nombres clave. Cuando terminé, no dijo nada durante varios segundos. Pensé que quizá había cometido un error al buscarlo, que mi caso era demasiado grande, demasiado peligroso. Pero entonces habló. Me dijo que no sonaba como una culpable, sino como alguien a quien habían colocado con cuidado en el lugar equivocado. Esa frase, tan simple, me sacudió más que cualquier muestra de apoyo anterior. Por primera vez desde que todo comenzó, alguien veía el patrón, no solo el escándalo. Park Hyun me explicó que enfrentar directamente a Aneol Group sería casi imposible en ese momento. La empresa tenía recursos, abogados y una narrativa sólida. Pero también me dijo algo que me devolvió el aire a los pulmones: ningún fraude de ese tamaño se sostiene sin errores. Siempre hay rastros. Siempre hay alguien que se confía de más. Le entregué todo lo que había guardado: documentos, correos, anotaciones, copias de seguridad. Pasó horas revisándolo todo, clasificando, comparando versiones. Yo lo observaba en silencio, tratando de no crear falsas expectativas. No necesitaba que me prometiera ganar. Solo necesitaba que creyera que valía la pena intentarlo. Fue él quien encontró el primer indicio real. Un detalle pequeño, casi invisible para cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. Mi firma digital aparecía en un archivo generado en un horario en el que, según los registros de seguridad del edificio, yo no estaba ahí. No era una prueba definitiva, pero sí una grieta clara en la historia oficial. A partir de ese momento, el enfoque cambió. Park Hyun empezó a hablar de clonación de credenciales, de accesos remotos, de cómo alguien con el nivel de Kang Min-jae podía manipular sistemas sin dejar huellas evidentes. Me explicó que demostrar eso sería difícil, pero no imposible, especialmente si lográbamos probar un patrón. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Nos reuníamos en lugares distintos. Cambiábamos horarios, evitábamos llamadas largas. No porque alguien nos persiguiera abiertamente, sino porque Park Hyun sabía cómo funcionaba ese mundo. Cuanto más grande el poder, más discreta la vigilancia. Yo seguía viviendo con la sensación de estar observada, aunque no tuviera pruebas de ello. Mientras tanto, mi situación no mejoraba. Las noticias seguían circulando, mi nombre aparecía asociado a la investigación y las oportunidades laborales eran inexistentes. A veces dudaba. Me preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena, si no sería más fácil aceptar algún acuerdo y desaparecer. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la mirada de Min-jae en aquella sala de juntas. Y esa imagen bastaba para seguir. Park Hyun consiguió algo más importante que documentos. Consiguió tiempo. Logró retrasar ciertos procesos legales,
argumentando inconsistencias técnicas que debían revisarse con cuidado. No era una victoria, pero sí un respiro. Cada día extra significaba una posibilidad más de encontrar algo decisivo. Una noche, revisando registros antiguos, apareció lo que ninguno de los dos esperaba. Un archivo oculto dentro de una carpeta que yo había creado meses atrás, pero que no recordaba haber llenado. Al abrirlo, encontramos una serie de instrucciones detalladas, casi como un manual interno, con pasos precisos para realizar ciertos ajustes financieros. El lenguaje era técnico, autoritario, claramente escrito por alguien acostumbrado a dar órdenes. No llevaba nombre, pero llevaba estilo. Y ese estilo era inconfundible. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era una prueba directa, pero sí una pieza clave. Demostraba que alguien más guiaba esos movimientos, alguien que no aparecía oficialmente en los registros. Park Hyun sonrió por primera vez desde que lo conocí. No era una sonrisa de triunfo, sino de confirmación. A partir de ahí, el caso dejó de ser solo defensivo. Ya no se trataba únicamente de probar mi inocencia, sino de exponer una estructura más grande. Park Hyun fue claro conmigo. Me dijo que, si seguíamos adelante, no habría vuelta atrás. Que Kang Min-jae no se quedaría de brazos cruzados. Que mi vida, tal como la conocía, cambiaría aún más. Lo pensé durante una noche entera. Caminé por mi departamento, miré mis cosas, mis recuerdos, todo lo que ya había perdido. Al amanecer, la decisión estaba tomada. No tenía sentido proteger una vida que ya había sido destruida. Le llamé y le dije que siguiera, que no se detuviera por mí. No sabía entonces hasta dónde llegaríamos ni cuántas cosas saldrían a la luz. Solo sabía que, por primera vez desde mi caída, el miedo ya no mandaba. Había encontrado a alguien dispuesto a pelear con inteligencia, no con impulsos. Y eso, en un mundo dominado por apariencias, era más peligroso que cualquier grito de venganza. Sin que Kang Min-jae lo supiera, el terreno empezaba a moverse bajo sus pies. Y esta vez, yo no estaba sola. Salir de la cafetería después de aquella reunión con Park Hyun me dejó una sensación extraña, como si el mundo siguiera igual mientras yo avanzaba por un camino invisible para los demás. No había aplausos ni certezas, solo una decisión tomada en silencio. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos capas, la que todos veían y la que se movía por debajo, lenta, cuidadosa, paciente. La realidad visible era dura. Cada mañana despertaba con la misma pregunta clavada en la cabeza, ¿cómo había llegado hasta ahí? Las noticias seguían apareciendo de vez en cuando, ya no como titulares escandalosos, sino como recordatorios constantes de que mi nombre seguía ligado a una investigación abierta. La gente olvidaba rápido, pero no lo suficiente como para darme una segunda oportunidad. Yo era un riesgo, una mancha incómoda que nadie quería cerca. Intenté buscar trabajo en empresas pequeñas, consultoras discretas, incluso proyectos temporales. No mencionaba a Neol Group a menos que fuera estrictamente necesario. Aún así, bastaba una búsqueda rápida para que las entrevistas terminaran antes de empezar. Algunas personas eran amables al rechazarme, otras ni siquiera disimulaban su desconfianza. Empecé a aceptar trabajos mínimos, cosas que no tenían nada que ver con mi preparación, solo para pagar las cuentas y mantenerme ocupada. Esa caída social fue más dolorosa de lo que imaginé. Pasar de analizar millones a contar monedas para el transporte te cambia la forma de ver el mundo. Me di cuenta de cuán frágil era todo aquello que creía estable. El prestigio, el respeto, la seguridad, desaparecen en cuanto alguien con poder decide que ya no te sirven. Mientras tanto, Park Hyun seguía trabajando en silencio. No me llamaba todos los días ni me llenaba de mensajes esperanzadores. Cuando hablábamos, era directo y concreto. Me pedía detalles específicos, recuerdos que parecían insignificantes, horarios, gestos, frases exactas. Yo revisaba mi memoria una y otra vez, buscando piezas que antes no había considerado importantes. Fue durante ese proceso que empecé a ver con claridad algo que antes me había negado a aceptar. Kang Min-jae no improvisaba. Cada movimiento suyo estaba pensado con anticipación. Su forma de hablar, de ordenar, de desaparecer en el momento justo. Yo había confundido su control con inteligencia emocional, su silencio con respeto. Ahora entendía que era otra cosa, estrategia. Esa comprensión no me trajo alivio, pero sí enfoque. Dejé de preguntarme por qué me había hecho eso. La pregunta correcta era cómo lo había hecho. Y más importante aún, dónde había dejado huellas sin darse cuenta. Una tarde, mientras revisaba correos antiguos por enésima vez, encontré algo que había pasado por alto. Un intercambio breve, casi insignificante, en el que Min-jae me pedía un ajuste urgente mientras yo estaba fuera del edificio, según los registros de seguridad. En ese momento no le di importancia, confié en que él tenía acceso remoto y autoridad suficiente. Ahora, visto desde otro ángulo, ese correo era una pieza más del patrón. Se lo envié a Park Hyun esa misma noche. Su respuesta no fue inmediata,
pero cuando llegó, su tono había cambiado. Me dijo que ese tipo de detalles eran justo lo que necesitábamos. Nada explosivo por sí solo, pero acumulativo. Como gotas constantes que, con el tiempo, erosionan hasta la piedra más dura. Mientras el caso avanzaba lentamente, mi vida personal se reducía. Dejé de salir, de responder invitaciones, de explicar mi situación. No tenía energía para justificarme ni para soportar miradas de lástima. Aprendí a estar sola, no de una manera triste, sino funcional. El silencio se convirtió en un espacio donde podía pensar sin interrupciones. A veces, en la madrugada, me sorprendía recordando momentos con Min-jae que antes creía íntimos. Palabras suaves, gestos de aparente preocupación. Me preguntaba si algo de eso había sido real o si todo había sido parte del mismo plan. Esa duda era peligrosa. Me hacía sentir débil. Así que aprendí a cortar esos pensamientos antes de que echaran raíces. Una noche, encendí la televisión sin pensar y apareció de nuevo su rostro. Kang Min-jae inauguraba un nuevo proyecto, sonriendo frente a las cámaras, hablando de innovación y responsabilidad. Su nombre era sinónimo de éxito. Observé con atención. No sentí rabia ni tristeza. Sentí algo distinto, distancia. Como si ya no hablara de alguien que conocí, sino de un personaje cuidadosamente construido. Apagué la televisión y me quedé sentada en la oscuridad. Entendí entonces que mi venganza no podía ser emocional. No podía basarse en el dolor ni en el orgullo herido. Tenía que ser precisa, silenciosa y justa. No buscaba destruir por destruir. Buscaba equilibrio, que la verdad ocupara el lugar que le correspondía. Los días se volvieron semanas. Nada explotaba, nada se resolvía. Desde fuera, parecía que mi historia se había quedado estancada, pero por dentro, algo avanzaba. Cada documento revisado, cada recuerdo ordenado, cada paso lento era parte de un proceso que no necesitaba aplausos. Una tarde, Park Hyun me llamó solo para decir una frase: ya empezamos a ver el mapa completo. No explicó más. No hizo promesas. Colgó después de eso. Yo me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo esa frase se asentaba en mi pecho. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentí urgencia. No sentí necesidad de correr ni de forzar resultados. Entendí que algunas batallas no se ganan atacando de frente, sino esperando el momento exacto en que el oponente se confía demasiado. Kang Min-jae seguía en la cima, convencido de que yo había desaparecido, de que mi historia ya no importaba. Y tal vez tenía razón en algo. Yo ya no era la misma mujer que entró a Aneol Group buscando una oportunidad. Ahora era alguien que había aprendido a caer sin romperse del todo. Y eso, aunque él aún no lo supiera, me convertía en un riesgo mucho mayor. El tiempo empezó a tomar otra forma. Ya no avanzaba en días ni semanas, sino en pequeños descubrimientos, en silencios que se rompían de vez en cuando con una llamada breve de Park Hyun o con una idea que aparecía de madrugada y me obligaba a levantarme de la cama para anotarla. Vivía en una pausa larga, incómoda, pero necesaria. Acepté un trabajo temporal en una consultora pequeña, casi anónima, ubicada lejos de los distritos financieros importantes. No era el tipo de lugar que presumía clientes ni cifras millonarias. Ahí nadie me preguntó demasiado por mi pasado. Les bastó con saber que yo sabía leer números y que no hacía ruido. Ese empleo no me devolvió el prestigio ni el dinero de antes, pero me dio algo igual de valioso: rutina y acceso. Desde ese lugar, comencé a observar el mercado con otros ojos. Sin la presión de una gran empresa, sin el peso de una marca encima, podía analizar movimientos con más libertad. Empecé a notar patrones en empresas vinculadas indirectamente con Aneol Group, filiales pequeñas, proveedores recurrentes, proyectos que aparecían y desaparecían con demasiada rapidez. Nada ilegal a simple vista, pero sí curioso. Park Hyun y yo acordamos algo sin decirlo explícitamente. Yo no me movería de forma que llamara la atención. Nada de denuncias públicas, nada de filtraciones apresuradas. Todo debía parecer normal. Mi caída debía verse definitiva. Esa era mi mejor camuflaje. En la consultora, algunos clientes mencionaban a Aneol Group con admiración. Yo escuchaba sin opinar. Aprendí a controlar mi expresión, a no reaccionar cuando escuchaba el nombre de Min-jae. Nadie imaginaba que, mientras hablaban, yo estaba reconstruyendo mentalmente estructuras que conocía demasiado bien. Una tarde, revisando estados financieros de una empresa mediana, noté algo que me resultó familiar. Un tipo de ajuste que ya había visto antes. Una forma específica de mover recursos entre cuentas sin que saltaran alarmas inmediatas. No era una copia exacta, pero tenía el mismo estilo. Esa sensación me recorrió el cuerpo como una descarga. No dije nada en ese momento. Guardé la información, la comparé con otros casos, esperé. Con el paso de los días, aparecieron más coincidencias. No eran suficientes para acusar a nadie, pero sí para confirmar una sospecha. El método no había cambiado, solo se había refinado.
Le informé a Park Hyun con cuidado. No le envié conclusiones, solo datos. Él entendió de inmediato. Me pidió que siguiera observando, que no acelerara nada. Me recordó que lo más peligroso era precipitarse justo cuando el otro se siente seguro. Mientras tanto, mi vida seguía siendo discreta. Vivía en un departamento más pequeño, con menos cosas, menos ruido. Aprendí a cocinar, a caminar sin rumbo fijo, a disfrutar de tardes sin objetivos claros. Esa calma aparente me ayudó a pensar con claridad. Por primera vez en mucho tiempo, no vivía reaccionando a las decisiones de alguien más. A veces me preguntaba si Min Jae pensaba en mí, si alguna vez dudó, aunque fuera un segundo, al verme caer. Pero rápidamente apartaba esa idea. No me servía. Las preguntas emocionales no construyen estrategias. Un viernes por la noche, Park Hyun me llamó más tarde de lo habitual. Su voz sonaba concentrada, no entusiasmada. Me dijo que había encontrado conexiones interesantes entre ciertos movimientos financieros recientes y antiguos reportes internos de Aneol Group. Nada público todavía, pero lo suficiente para empezar a dibujar una red más amplia. Esa conversación me dejó inquieta, no por miedo, sino por la magnitud de lo que se insinuaba. Si esas conexiones eran reales, mi caso no era un incidente aislado. Yo había sido solo el punto de ajuste, la variable que permitía que todo lo demás siguiera funcionando sin interrupciones. Esa idea cambió algo dentro de mí. Dejé de verme solo como una víctima individual. Empecé a entender mi historia como parte de algo más grande. No era consuelo, pero sí responsabilidad. Si yo podía ver lo que otros no podía ignorarlo. En la consultora, me asignaron un proyecto nuevo. Un análisis de riesgos para una empresa que buscaba asociarse con un conglomerado extranjero. Cuando revisé los nombres involucrados, reconocí uno de inmediato. Era una firma que había trabajado con Aneol Group en el pasado. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma. Ese proyecto me dio acceso a información que no estaba en los titulares. Conversaciones internas, proyecciones a largo plazo, decisiones que se tomaban lejos del ojo público. Cuanto más leía, más claro se volvía el panorama. Las piezas empezaban a encajar, no como una imagen completa, sino como un mapa en constante construcción. No sentía triunfo ni satisfacción, sentía enfoque. Sabía que aún faltaba mucho, que cualquier paso en falso podía borrar meses de trabajo silencioso. Pero también sabía algo que antes no tenía: dirección. Esa noche, al regresar a casa, me senté frente a la ventana y observé la ciudad iluminada. Pensé en la Sofía que llegó por primera vez a Aneol Group, llena de expectativas y ganas de demostrar su valor. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que, sin buscarlo, estaba construyendo ahora. Mi venganza no sería un acto explosivo ni inmediato. Sería un proceso. Uno que avanzaría mientras nadie miraba. Kang Min Jae seguía confiado, rodeado de admiración y silencio. No sabía que, lejos de su mundo perfecto, alguien que él creyó destruida estaba aprendiendo a moverse con más libertad que nunca. Y aunque el camino aún era largo, por primera vez sentí que no caminaba a ciegas. El nombre de Yoon Seo-ra no apareció de golpe ni como una idea brillante nacida de la nada. Llegó poco a poco, filtrándose entre conversaciones, artículos antiguos y recuerdos que Park Hyun y yo habíamos ido acumulando sin darnos cuenta. Era una periodista conocida por una sola cosa: no soltar una historia hasta exprimirla por completo. Algunos la admiraban, otros le temían. Casi nadie lograba ignorarla. La primera vez que mencioné su nombre fue con cautela. No porque dudara de ella, sino porque sabía lo que significaba acercarse a alguien así. Una vez que Seo-ra entraba en escena, ya no había control total sobre el ritmo ni sobre las consecuencias. Park Hyun lo entendió de inmediato. No me respondió con entusiasmo ni con rechazo. Solo me pidió tiempo. Pasaron varias semanas antes de que volviera a tocar el tema. Durante ese tiempo, seguimos trabajando en silencio. Más documentos, más conexiones, más coincidencias que dejaban de parecer casuales. Yo seguía con mi empleo discreto, cumpliendo horarios, entregando análisis sin levantar sospechas. Desde fuera, mi vida parecía haberse reducido a algo pequeño y predecible. Por dentro, cada día se volvía más complejo. Una noche, Park Hyun me llamó y me dijo que había revisado a fondo el historial de Seo-ra. Demandas, amenazas, presiones políticas. Había sobrevivido a todo, no porque fuera intocable, sino porque sabía moverse en terrenos peligrosos sin perder el equilibrio. Me dijo que, si alguien podía escuchar sin juzgar y verificar sin miedo, era ella. No fue una decisión inmediata. Pensé mucho antes de aceptar. Entregar información a una periodista significaba renunciar a cierto control, aceptar que la historia podía tomar caminos inesperados. Pero también sabía que el sistema legal, por sí solo, avanzaba lento. Demasiado lento para alguien como Kang Min Jae, que sabía usar el tiempo a su favor. El primer contacto fue indirecto. Un correo breve, casi frío, enviado desde una cuenta que no llevaba mi nombre.
No contenía acusaciones ni revelaciones. Solo una frase clara: tengo información verificable sobre una operación financiera que no coincide con la versión pública de Aneul Group. La respuesta no llegó de inmediato. Pasaron 2 días completos antes de que apareciera un mensaje igual de escueto: hablemos. Nos citamos en un lugar público, ruidoso, donde nadie prestará atención a 2 mujeres sentadas frente a frente. Seo-Ra llegó puntual. No sonrió, no se presentó con formalidades innecesarias. Me observó con atención desde el primer segundo, como si evaluara no solo mis palabras, sino mi forma de respirar, de mover las manos, de sostener la mirada. No le conté todo. No aún. Empecé por lo básico, por los hechos que ya eran conocidos, pero desde mi perspectiva. Le hablé de la auditoría, de la acusación, de la caída rápida y limpia. Seo-Ra escuchaba sin interrumpir, pero sus ojos se movían con rapidez, como si fuera armando un rompecabezas mental. Cuando mencioné a Kang Min-jae, no reaccionó. No levantó una ceja ni cambió de postura. Eso me dijo más que cualquier pregunta. Al final, me pidió una sola cosa: pruebas que no dependieran solo de mi palabra. No buscaba venganza ni drama. Buscaba una historia sólida, capaz de sostenerse frente a abogados y cámaras. No le entregué nada ese día. Me levanté, pagué mi café y me fui. No fue una estrategia, fue una necesidad. Tenía que estar segura. Esa noche hablé largo con Park Hye-on. Le conté cada detalle del encuentro, cada gesto, cada silencio. Él coincidió en algo: Seo-Ra no estaba interesada en destruir por destruir. Estaba interesada en exponer estructuras. Pasaron algunos días antes de que diera el siguiente paso. Preparé un USB pequeño, sin etiquetas. Dentro coloqué una selección precisa de documentos, nada más. Correos, versiones previas de reportes, registros de acceso que mostraban inconsistencias claras. No incluí conclusiones ni explicaciones largas. Solo datos. Los hechos hablaban por sí solos. Nos volvimos a ver. Esta vez en un estacionamiento subterráneo, lejos de miradas curiosas. Le entregué el USB sin dramatismo. Seo-Ra lo tomó, lo guardó en su bolso y me miró con seriedad. Me dijo que no prometía nada, que podía no encontrar nada útil, que, si seguía adelante, habría consecuencias para todos los involucrados. Le dije que lo sabía. A partir de ese momento, mi vida entró en una espera distinta. No la espera pasiva de antes, sino una tensa, cargada de posibilidades. Seo-Ra no volvió a contactarme de inmediato. Yo seguí con mi rutina, con mi trabajo discreto, con mis llamadas ocasionales a Park Hye-on. Cada día sin noticias era una mezcla de alivio y ansiedad. Mientras tanto, Kang Min-jae seguía apareciendo en eventos públicos, dando entrevistas, hablando de ética empresarial. Verlo ya no me provocaba rabia, sino una calma extraña. Sabía que, en algún lugar, alguien estaba revisando con lupa lo que él creía perfectamente enterrado. Una noche, al llegar a casa, encontré un mensaje corto en mi teléfono. No tenía saludo ni firma. Solo decía: lo que me diste es más interesante de lo que pensaba. Necesito más contexto. Me senté en el sillón y cerré los ojos unos segundos. No sonreí. No celebré. Entendí que ese mensaje no era una victoria, sino una puerta que acababa de abrirse. Detrás no sabía qué me esperaba, pero sí sabía algo con certeza. La historia ya no dependía solo de mí. Y eso la hacía más peligrosa, y también más real. El día en que Aneul Group anunció oficialmente su salida a la bolsa internacional, la ciudad amaneció cubierta de anuncios, titulares optimistas y sonrisas cuidadosamente ensayadas. Era el tipo de evento que solo ocurre una vez en la vida de una empresa, una consagración pública del éxito. Para Kang Min-jae, era la prueba definitiva de que había superado cualquier sombra del pasado. Para mí, era una confirmación inquietante de que el momento se acercaba. Yo seguía con mi vida discreta, casi invisible. Esa mañana fui a trabajar como cualquier otro día, tomé el transporte público. Me senté frente a la computadora y cumplí con mis tareas. Nadie en esa oficina pequeña y anónima imaginaba lo que significaba ese anuncio para mí. Desde fuera, parecía una espectadora más de un logro ajeno. Por dentro, sentía como cada noticia encajaba con precisión en un plan que ya no estaba completamente en mis manos. Jun Seo-Ra volvió a contactarme esa misma tarde. No fue una llamada ni un mensaje largo, solo una dirección y una hora. Nada más. Entendí de inmediato que no era una invitación casual. Salí del trabajo con el pulso acelerado, tratando de mantener la calma. Había aprendido a no adelantar emociones, a no celebrar antes de tiempo. Nos encontramos en una oficina discreta, sin logotipos ni ventanas llamativas. Seo-Ra me recibió con la misma seriedad de siempre. Sobre la mesa había carpetas, una laptop y una grabadora apagada. Me pidió que me sentara y, sin rodeos, me dijo que había verificado una parte importante de los documentos que le entregué.
No todos, pero sí lo suficientes para confirmar que la historia oficial tenía grietas profundas. Me habló de inconsistencias técnicas, de especialistas que habían revisado los archivos y coincidían en que ciertas firmas digitales no podían haberse generado en las condiciones registradas. Me dijo que había encontrado patrones similares en movimientos recientes, justo cuando la empresa comenzaba a prepararse para su expansión internacional. Todo encajaba demasiado bien como para ser casualidad. Yo escuchaba en silencio, cuidando cada gesto. Sabía que ese no era el momento de hablar desde la emoción. Seorra no necesitaba mi dolor, necesitaba claridad. Cuando terminé de escucharla, me pidió algo que ya esperaba, que reconstruyera con precisión los momentos clave, las instrucciones verbales, las reuniones privadas. No para publicar aún, sino para entender la lógica interna del fraude. Pasamos horas revisando fechas, comparando versiones, marcando coincidencias. En algún punto, la conversación dejó de ser una entrevista y se convirtió en una colaboración tensa. Yo no era solo la fuente, era una pieza viva dentro de la historia. Eso me incomodó, pero también me dio una extraña sensación de dignidad. Por primera vez, mi voz no era ignorada ni reducida a una acusación. Seorra fue clara conmigo. Me dijo que publicar algo así durante la salida a la bolsa tendría un impacto enorme, pero también implicaba riesgos. Demandas, presiones políticas, intentos de desacreditar la investigación. Me preguntó si estaba preparada para eso. No respondí de inmediato. Pensé en todo lo que ya había perdido. En mi nombre, en mi carrera, en la vida que no volvería. Le dije que sí. No porque fuera valiente, sino porque ya no tenía sentido seguir protegiendo a quien nunca me protegió. Acordamos esperar. No días, sino semanas. La historia necesitaba madurar, fortalecerse. Seorra no quería un escándalo pasajero, quería algo que resistiera. Mientras tanto, Aneol Group seguía celebrando. Conferencias, entrevistas, eventos privados. Kang Min-jae aparecía seguro, impecable, hablando de futuro, de transparencia, de nuevos comienzos. Verlo en la pantalla ya no me alteraba. Lo observaba con una atención casi clínica. Cada palabra, cada gesto, cada promesa pública se convertía en contexto para lo que estaba por salir. No sentía prisa. Sentía que, por primera vez, el tiempo ya no jugaba en mi contra. Park Hyun también estaba al tanto. Nos reunimos una noche para hablar de escenarios posibles. Me explicó qué podía pasar si la historia se hacía pública, cómo responder legalmente, qué no decir, qué evitar. Fue una conversación sobria, sin dramatismos. Él sabía, igual que yo, que ya habíamos cruzado un punto sin retorno. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad extraña. Yo hacía mis compras, cocinaba, cumplía con mis pendientes, como si no estuviera esperando una explosión. A veces me sorprendía a mí misma riendo por cosas simples. Esa calma no era indiferencia, era aceptación. Había hecho todo lo que estaba en mis manos. Una noche, mientras revisaba noticias en el teléfono, vi el rostro de Kang Min-jae una vez más. Anunciaba con orgullo la fecha oficial de la salida a la bolsa. El evento central sería transmitido en vivo. Analistas internacionales, inversionistas, medios de todo el mundo. Todo estaba perfectamente alineado. Apagué la pantalla y me quedé mirando el techo. No sentí satisfacción ni nerviosismo, solo una certeza silenciosa. Aquello que él había enterrado con tanto cuidado estaba a punto de salir a la superficie, no como un rumor, sino como una pregunta incómoda que nadie podría ignorar. La historia aún no había sido publicada. Nada había estallado. Desde fuera, todo seguía igual. Pero debajo de esa imagen impecable, la estructura comenzaba a tensarse. Y yo sabía que, cuando la primera grieta se hiciera visible, no habría discurso capaz de contener lo que vendría después. El precio de mi silencio ya había sido demasiado alto. Ahora, era el turno de la verdad de exigir el suyo. El día en que la primera nota salió publicada no hubo sirenas ni titulares escandalosos de inmediato. Fue una publicación sobria, casi discreta, en un medio digital respetado, escrita con el estilo preciso de Yoon Seo-ra. No acusaba directamente, no señalaba culpables con el dedo. Solo planteaba preguntas incómodas, respaldadas por datos verificables, sobre ciertas inconsistencias financieras dentro de Aneol Group en momentos clave de su crecimiento reciente. Yo me enteré como cualquier otra persona. Estaba en el transporte público, revisando el teléfono sin demasiada atención, cuando vi el enlace compartido en un grupo de noticias económicas. El título era frío, casi técnico. Nada emocional. Nada que sonara a venganza. Eso fue lo que me hizo detenerme. Leí cada línea con calma. Reconocí fragmentos de documentos, fechas que yo misma había repetido decenas de veces, conceptos que antes solo existían en conversaciones privadas. Pero ahora estaban ahí, expuestos al mundo, sin mi nombre, sin dramatismo, solo hechos. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo,
sino de conciencia. Ya no había vuelta atrás. Durante las horas siguientes, la nota empezó a circular lentamente. Analistas la compartían con cautela, agregando comentarios prudentes. Algunos defendían a Aneol Group, otros pedían aclaraciones. Nadie hablaba todavía de fraude, pero la palabra transparencia comenzó a repetirse más de lo habitual. Yo seguí mi día con aparente normalidad. Fui a trabajar, entregué reportes, participé en reuniones pequeñas. Nadie mencionó la noticia en voz alta, pero era evidente que muchos ya la habían leído. Por la tarde, Park Hyun me llamó. No sonaba alterado. Me dijo que la publicación había sido bien recibida en ciertos círculos legales, que no parecía una acusación temeraria, sino el inicio de una investigación periodística seria. Me advirtió que, a partir de ese momento, Aneol Group comenzaría a moverse. Negaciones públicas, comunicados internos, quizá ataques indirectos a la credibilidad de la fuente. No me sorprendió. De hecho, lo esperaba. Esa misma noche, la empresa emitió un comunicado breve. Aseguraban que operaban bajo los más altos estándares éticos, que cooperarían con cualquier revisión y que las afirmaciones publicadas carecían de contexto. Era un mensaje elegante, bien calculado. Kang Min-jae no apareció personalmente. Aún no. Los días siguientes fueron extraños. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo estaba cambiando, aunque no podía señalar exactamente qué. Nuevas notas aparecieron, algunas citando la original, otras intentando minimizarla. Seo Ra no volvió a contactarme de inmediato. Sabía que estaba trabajando, verificando, presionando fuentes internas, construyendo la siguiente pieza. Yo, mientras tanto, me convertí en espectadora de una obra en la que había participado sin aparecer en el escenario. Observaba entrevistas, analizaba declaraciones, leía entre líneas. Noté cómo ciertas respuestas evitaban detalles, como algunas frases se repetían demasiado, como si hubieran sido ensayadas. Eso me confirmó que el golpe había sido certero. Una tarde, al salir del trabajo, sentí que alguien me observaba. No era una sensación clara, solo una incomodidad persistente. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Aún así, aceleré el paso. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que mi anonimato podía estar en riesgo. No porque alguien supiera con certeza quién era yo, sino porque las historias importantes siempre generan sospechas. Le conté a Park Hyun lo ocurrido. Me pidió que fuera más cuidadosa, que variara mis rutinas, que evitara reuniones innecesarias. No me habló de pánico ni de esconderme, solo de precaución. Yo asentí. No tenía miedo, pero tampoco quería ser ingenua. 2 días después, Seo Ra me escribió. Esta vez el mensaje era más largo. Me dijo que, tras la publicación, varias fuentes se habían animado a hablar. No todas eran confiables, pero algunas confirmaban patrones que coincidían con lo que yo había descrito. Me pidió paciencia. La presión estaba aumentando y cada paso debía ser firme. Esa noche me costó dormir. No por ansiedad, sino por una especie de inquietud profunda. Pensé en Kang Min-jae, en cómo estaría reaccionando en privado, en las llamadas que haría, en las órdenes que daría. Lo conocía lo suficiente para saber que no se quedaría quieto. Para alguien como él, el control no era solo una herramienta, era una necesidad. Al día siguiente, finalmente apareció en público. Una entrevista cuidadosamente programada. Se mostró tranquilo, seguro, incluso amable. Habló de rumores, de ataques infundados, de la importancia de no dañar la reputación de una empresa por especulaciones. No mencionó detalles. No negó con fuerza. Eso me llamó la atención. Al verlo, no sentí triunfo. Sentí confirmación. Esa forma de responder no era la de alguien completamente seguro de su terreno. Era la de alguien que sabía que el suelo podía moverse, pero aún confiaba en que no se abriría bajo sus pies. Mi nombre seguía fuera de todo. Nadie me buscaba. Nadie me señalaba. Y, sin embargo, yo estaba en el centro de todo. Esa paradoja me resultaba casi irreal. Caminaba por la ciudad, veía a la gente hablar de otras cosas. Y pensaba en cómo una sola decisión, tomada meses atrás, había desencadenado todo esto. La historia apenas estaba tomando forma. La primera grieta ya era visible, pero el edificio seguía en pie. Yo lo sabía. Seo Ra lo sabía. Park Hyun lo sabía. Y, aunque Kang Min-jae jamás lo admitiría, en algún lugar dentro de él también debía saberlo. Nada había terminado. Al contrario, todo acababa de empezar a moverse de verdad. La segunda publicación llegó sin anuncio previo, como una corriente fría que se cuela por debajo de la puerta. Esta vez no fue solo una nota técnica ni un análisis prudente. Era una investigación más profunda, con testimonios anónimos, comparativas claras y un hilo narrativo que conectaba decisiones internas con beneficios externos. No acusaba de manera directa, pero ya no dejaba espacio para la ingenuidad. Algo dentro de Aneol Group no cuadraba,
y ahora era evidente para cualquiera que supiera leer con atención. Yo estaba en casa cuando la vi. Había aprendido a no buscarla con ansiedad, pero aún así la encontré temprano, compartida por alguien que no tenía relación alguna conmigo. La leí despacio, con el mismo cuidado con el que se lee un contrato importante. Reconocí el tono de Seo-ra, firme pero medido. Reconocí también ciertas frases que solo podían haber salido de conversaciones que yo había tenido con ella. No eran citas, eran ecos. Contexto, dirección. El impacto fue inmediato. A diferencia de la primera nota, esta empezó a circular con más velocidad. Los comentarios ya no eran solo técnicos. Aparecieron preguntas más duras, opiniones encontradas, discusiones abiertas. Algunos defendían a la empresa con vehemencia, otros pedían auditorías externas. La palabra investigación empezó a aparecer con más frecuencia, ya no como una posibilidad remota, sino como una exigencia razonable. Ese mismo día, Aneol Group convocó a una conferencia de prensa de emergencia. Kang Min-jae apareció frente a las cámaras con una expresión serena, casi paternal. Habló de ataques coordinados, de intereses ocultos, de la importancia de proteger a los empleados y a los inversionistas del pánico innecesario. Prometió colaborar, prometió transparencia, prometió que todo se aclararía pronto. Mientras lo escuchaba, no pude evitar recordar las reuniones privadas, los silencios calculados, las órdenes dichas a media voz. Ese hombre frente a las cámaras era el mismo, pero también era otro, más tenso, más cuidadoso. Ya no hablaba desde una posición de dominio absoluto, sino desde la defensa. Park Hyun me llamó poco después. Me dijo que, tras la segunda publicación, algunos organismos reguladores habían solicitado información adicional. Nada oficial aún, pero el movimiento era claro. Cuando los reguladores empiezan a hacer preguntas, el margen de maniobra se reduce. Me advirtió que, a partir de ahora, cualquier error podía volverse en nuestra contra. Seo-ra estaba bajo presión. Yo también, aunque mi nombre siguiera en las sombras. Decidí cambiar algunas rutinas. Tomé caminos distintos, reduje mis salidas innecesarias, fui más consciente de mi entorno. No era paranoia, era adaptación. Sabía que no estaba sola en esto, pero también sabía que, en historias como esta, las piezas más frágiles suelen ser las personas, no los documentos. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. No venía de Seo-ra ni de Park Hyun. Era de un número desconocido. El texto era corto y ambiguo: hay cosas que no sabes. Podemos hablar. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, analizando cada palabra. No había amenaza directa, pero tampoco buena intención evidente. Consulté con Park Hyun. Me dijo que no respondiera por ahora, que esperáramos. Ese tipo de mensaje solía aparecer cuando alguien dentro del sistema empezaba a sentirse acorralado. Podía ser una oportunidad o una trampa. En ese punto, la diferencia era mínima. Mientras tanto, la presión pública seguía creciendo. Algunos inversionistas comenzaron a mostrarse nerviosos. Analistas internacionales pedían explicaciones más claras. La salida a la bolsa, que antes parecía un evento triunfal, empezaba a teñirse de incertidumbre. No se cancelaba, pero ya no se sentía segura. Una noche, Seo-ra me llamó. Era la primera vez que escuchaba su voz desde que todo había comenzado a escalar de verdad. Sonaba cansada, pero enfocada. Me dijo que había recibido intentos de desacreditación, filtraciones falsas, presiones indirectas. Nada nuevo para ella, pero esta vez el alcance era mayor. Me aseguró que no pensaba retroceder, pero necesitaba confirmar algo conmigo. Me hizo preguntas específicas, muy técnicas, sobre decisiones internas tomadas años atrás. Detalles que no estaban en ningún documento oficial. Yo respondí con cuidado, asegurándome de no exagerar ni suponer. Al final, guardó silencio unos segundos y me dijo que esa información encajaba con algo que acababa de descubrir. Colgué con una sensación extraña. No de triunfo, sino de peso. Cada paso que dábamos hacía la historia más sólida, pero también más peligrosa. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre o de exponer una traición. Se trataba de un sistema entero que comenzaba a resquebrajarse. Al día siguiente, Kang Min-jae volvió a aparecer en los medios. Esta vez, su tono era distinto. Más serio, menos sonriente. Anunció la contratación de una firma externa para revisar procesos internos. Muchos lo vieron como un gesto responsable. Yo lo vi como una maniobra de contención. Una forma de ganar tiempo. No sentí urgencia. Tampoco alivio. Sabía que ese tipo de movimientos solían revelar más de lo que ocultaban. Cuando alguien invita a mirar, es porque cree que ya ha limpiado lo suficiente. Pero siempre hay rastros que no se pueden borrar del todo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en la palabra venganza. Ya no la sentía como al principio. No era rabia ni deseo de castigo. Era algo más frío y más claro. Era consecuencia.
Kang Min-jae había tomado decisiones pensando solo en su reputación. Ahora, esas decisiones estaban regresando, no como un ataque personal, sino como una pregunta pública imposible de silenciar. El final aún estaba lejos. Lo sabía. Pero también sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser tan fácil para él. Y eso, por ahora, era suficiente para seguir adelante. La tensión dejó de ser algo abstracto y empezó a sentirse en el aire, como una electricidad constante que no se descargaba nunca. Ya no era solo una historia en los medios ni un tema de conversación entre analistas. Algo se estaba moviendo detrás de las puertas cerradas, y todos los que estábamos involucrados, directa o indirectamente, lo sabíamos. El mensaje del número desconocido volvió a aparecer 2 días después. Esta vez no fue ambiguo. Decía que trabajaba dentro de Aneol Group y que había seguido las publicaciones recientes con atención. Aseguraba que muchas cosas se habían mantenido ocultas incluso para los investigadores externos y que, si la verdad salía completa, el impacto sería mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Terminaba con una frase simple: necesito hablar contigo antes de que sea demasiado tarde. No respondí de inmediato. Aprendí hacía tiempo que la prisa era enemiga de la claridad. Mostré el mensaje a Park Hyun, quien lo leyó varias veces con el ceño fruncido. No descartó la posibilidad de una trampa, pero tampoco ignoró el tono. Me dijo algo que se me quedó grabado: cuando el sistema empieza a romperse, algunos buscan salvarse y otros buscan vengarse. La diferencia no siempre es evidente al principio. Decidimos responder con cautela. Un mensaje corto, sin compromisos. Acepté escuchar, pero solo en un lugar público y bajo ciertas condiciones. La respuesta llegó casi de inmediato, como si la otra persona hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Acordamos vernos en una cafetería lejos de las zonas financieras, en un horario poco concurrido. Ese día salí de casa con una sensación pesada en el pecho. No era miedo, era anticipación. Me pregunté cuántas veces Kang Min-jae habría tenido conversaciones similares, jugando con información, midiendo silencios. Por primera vez, sentí que estaba entrando en un terreno que él conocía demasiado bien. La persona llegó puntual. Era un hombre de mediana edad, vestía de forma sencilla, casi invisible. No se presentó con su nombre real. Dijo que no importaba. Trabajaba en un área técnica, lejos de los reflectores, pero lo suficientemente cerca como para ver cosas que otros no veían. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostuvo la taza de café. Habló despacio, midiendo cada palabra. Me contó que, durante años, ciertas prácticas se habían normalizado dentro de la empresa. Ajustes menores, decisiones justificadas como necesarias para proteger el crecimiento. Nada que, aislado, pareciera criminal. El problema era el conjunto, el patrón. Me dijo que Kang Min-jae no actuaba solo, pero que sí era quien daba la última aprobación. El que decidía que se quedaba y que se enterraba. Yo escuchaba sin interrumpir. No tomé notas. Me concentré en su tono, en las pausas, en lo que no decía. Cuando mencionó mi nombre, sentí un leve estremecimiento. Dijo que, internamente, mi caso se había manejado como una solución rápida. Un sacrificio calculado. Alguien debía cargar con la culpa para que todo lo demás siguiera en pie. No sentí rabia al escucharlo. Sentí confirmación. Lo que dolía no era la traición en sí, sino lo fácil que había sido. El hombre me ofreció acceso a información adicional. Registros que no habían salido a la luz, comunicaciones internas que mostraban decisiones tomadas después de mi salida, intentos claros de reforzar versiones oficiales sabiendo que no eran completas. Me dijo que no podía entregarlo todo de golpe. Tenía miedo. Y lo entendía. Le dije que no necesitaba pruebas en ese momento. Que, si decidía avanzar, debía hacerlo con cuidado. No le prometí protección ni anonimato absoluto. No podía. Solo le dije la verdad. La historia ya estaba en marcha, y cuanto más tardara en salir todo, más alto sería el costo para todos. Nos despedimos sin dramatismos. Al salir de la cafetería, sentí el peso real de lo que acababa de pasar. Hasta ese momento, la historia había avanzado gracias a documentos y análisis. Ahora había personas dispuestas a hablar. Eso cambiaba todo. Esa misma noche hablé con Seo-ra. Le conté lo ocurrido sin dar nombres ni detalles innecesarios. Su reacción fue contenida, pero pude percibir la importancia que le daba. Me dijo que ese tipo de testimonios eran delicados, pero también decisivos si se manejaban bien. No quería apresurarse. Quería cruzar cada dato, confirmar cada versión. Mientras tanto, Kang Min-jae anunció una reestructuración interna. Nuevos cargos, movimientos estratégicos, mensajes de renovación. Desde fuera, parecía una respuesta responsable a la crisis. Desde dentro, yo sabía que era otra cosa. Era una forma de reacomodar piezas, de proteger núcleos clave, de aislar riesgos. Los mercados reaccionaron con cautela. No hubo colapsos ni pánico, pero la confianza ya no era la misma.
Cada declaración pública era analizada al detalle. Cada silencio se interpretaba como sospecha. La imagen impecable empezaba a resquebrajarse, no de forma espectacular, sino constante. Yo seguía trabajando en silencio, cumpliendo con mi rutina, pero ya no me sentía invisible. Sentía que caminaba sobre una línea delgada, donde cualquier paso en falso podía exponerme. Aún así, no pensé en detenerme. Había cruzado demasiados límites internos para volver atrás. Una noche, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una libreta que había usado en mis primeros meses en Aneul Group. Apuntes simples, ideas, observaciones. Nada incriminatorio, pero al leerlos, entendí algo que no había visto antes. Muchas de las decisiones que ahora parecían calculadas habían comenzado como pequeñas excepciones. Concesiones mínimas que nadie cuestionó a tiempo. Cerré la libreta con cuidado. Pensé en cuántas personas habían sido parte de ese proceso sin darse cuenta. Pensé en mí, aceptando órdenes, confiando en jerarquías. La historia no era tan simple como un villano y una víctima. Era más incómoda, más humana. Pero eso no cambiaba lo esencial. Kang Min-jae había elegido salvarse a sí mismo, sin importar a quién aplastara en el camino. Y ahora, ese camino estaba lleno de huellas que ya no podían borrarse. El juego había cambiado otra vez. Ya no se trataba solo de exponer información, sino de manejar lo que vendría después. Y yo sabía que lo más difícil aún estaba por empezar. El silencio empezó a volverse sospechoso. Durante días, no hubo nuevas publicaciones, ni comunicados agresivos, ni filtraciones evidentes. Para cualquiera desde fuera, podía parecer que la tormenta había perdido fuerza. Para mí, ese silencio era la señal más clara de que algo importante se estaba reorganizando en las sombras. Kang Min-jae había dejado de aparecer con tanta frecuencia en los medios. Sus declaraciones se redujeron a mensajes breves, cuidadosamente redactados por su equipo legal. Ya no improvisaba, ya no sonreía de más. Era como si hubiera aceptado que cada palabra podía convertirse en una prueba futura. Ese cambio me confirmó que el impacto había sido mayor de lo que él estaba dispuesto a admitir públicamente. Jun Seo-ra seguía trabajando, aunque su ritmo también había cambiado. Ya no se trataba solo de publicar, sino de resistir. Me explicó en una llamada larga que había recibido advertencias veladas, no amenazas directas, pero sí recordatorios incómodos sobre demandas, reputación y consecuencias. Nada nuevo para ella, pero esta vez el poder detrás era considerable. Aún así, no pensaba detenerse. El testigo interno volvió a contactarme. Esta vez no con mensajes vagos, sino con datos concretos. Me envió fragmentos de correos internos, capturas parciales, referencias cruzadas que mostraban cómo, después de la segunda publicación, se habían activado protocolos internos de contención. No hablaban de corregir errores, hablaban de controlar daños, de proteger nombres específicos, de preparar escenarios. Le pedí que se detuviera. No porque no quisiera saber más, sino porque sabía que ese nivel de filtración lo ponía en riesgo real. Me respondió algo que no esperaba: ya estoy en riesgo desde hace tiempo. Solo que ahora ya no quiero cargar con esto solo. Esa frase me acompañó durante días. Me hizo entender que mi historia ya no era solo mía. Había otras personas que habían callado por miedo, por conveniencia o por costumbre. Personas que ahora veían una posibilidad de romper ese ciclo, aunque el precio fuera alto. Park Hyun y yo tuvimos una conversación difícil. Me explicó que, legalmente, el escenario se estaba volviendo más complejo. Cuanta más gente hablara, más intentos habría de desacreditar la narrativa completa. Me dijo algo que me obligó a detenerme: no todos los que dicen querer ayudar lo hacen por las razones correctas. Algunos solo buscan negociar su propia salida. Eso me obligó a ser más fría, a escuchar sin confiar de inmediato, a separar la información útil de las motivaciones personales. No era fácil, pero era necesario. Ya no podía permitirme errores emocionales. Mientras tanto, la salida a la bolsa de Aneul Group fue oficialmente pospuesta. El anuncio fue presentado como una decisión estratégica, motivada por la volatilidad del mercado. Nadie mencionó directamente las investigaciones periodísticas, pero nadie dudaba de la relación. Fue un golpe silencioso, pero profundo. El tipo de golpe que no se celebra en público, pero se siente en cada sala de juntas. Recibí mensajes de antiguos colegas. Algunos me escribieron con cautela, preguntando cómo estaba. Otros fueron más directos, intentando justificar decisiones pasadas, explicando que no tenían opción, que solo seguían órdenes. No respondí a todos. No porque guardara rencor, sino porque entendí que muchas de esas conversaciones llegaban demasiado tarde. Una tarde, mientras caminaba por una zona tranquila de la ciudad, tuve la sensación clara de estar siendo seguida. No fue paranoia ni imaginación. Era un patrón. Pasos que se detenían cuando yo me detenía. Distancia constante. Cambié de dirección varias veces hasta entrar en un lugar concurrido. Ahí desapareció.
No se lo conté a nadie de inmediato. Necesitaba estar segura. Pero esa experiencia cambió algo en mí. Por primera vez, sentí el peso físico de lo que estaba ocurriendo. Ya no era solo reputación ni carrera. Era seguridad. Hablé con Park Hyun esa noche. Me pidió que considerara medidas más estrictas, incluso la posibilidad de alejarme por un tiempo si la presión aumentaba. No me habló de huir, sino de sobrevivir con inteligencia. Le dije que lo pensaría. Esa noche casi no dormí. Pensé en todo el camino recorrido desde aquella sala de juntas donde fui señalada sin derecho a defensa. Pensé en la mujer que era entonces y en la que era ahora. No me sentía más fuerte ni más valiente. Me sentía más consciente. Y esa conciencia a veces pesaba más que el miedo. Jun Seo-ra me envió un mensaje al amanecer. Me dijo que estaba preparando algo grande, pero que necesitaba confirmaciones finales. Que, si salía como esperaba, ya no habría espacio para interpretaciones suaves. Sería una exposición directa de responsabilidades, sin adjetivos innecesarios. Le respondí que confiaba en su criterio. Ese día, Kang Min-jae convocó a una reunión interna con altos directivos. No se filtró nada oficialmente, pero el testigo interno me confirmó que el ambiente era tenso. Se hablaba de lealtad, de traiciones, de errores estratégicos. No se hablaba de verdad. Comprendí entonces que Min-jae ya no luchaba solo contra una investigación externa. Luchaba contra el desgaste interno, contra la desconfianza que empieza a surgir cuando el liderazgo muestra grietas. Ese tipo de desgaste no se resuelve con comunicados ni abogados. Por primera vez desde que todo comenzó, pensé seriamente en el final. No en un cierre feliz ni en una victoria clara, sino en las consecuencias reales. En lo que quedaría después. En quién sería yo cuando todo terminara. No tenía todas las respuestas. Pero sí tenía una certeza firme, aunque el precio fuera alto, ya no permitiría que mi silencio volviera a ser usado como escudo para nadie más. La historia avanzaba hacia un punto sin retorno. Y yo, con cada paso, entendía que la verdadera venganza no era destruir a alguien, sino obligarlo a enfrentar aquello que siempre creyó que podía ocultar. El día amaneció con una sensación extraña, como si la ciudad entera contuviera el aliento. No había titulares nuevos ni comunicados urgentes, pero algo se percibía distinto en el ambiente. Era esa calma incómoda que precede a los movimientos importantes. Cuando todos saben que algo va a pasar, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Yo había aprendido a reconocer ese momento. Jun Seo-ra me llamó temprano. Su voz no sonaba cansada ni alterada, sonaba firme. Me dijo que la investigación estaba lista, que había pasado por revisiones legales exhaustivas y que los documentos finales confirmaban lo que durante meses solo había sido una sospecha estructurada. Ya no se trataba de inconsistencias aisladas ni de decisiones ambiguas. Había una cadena clara de responsabilidades que conducía directamente a la cúpula de Aneul Group. No me dio detalles. No era necesario. Me dijo algo más importante: la publicación no saldría sola. Vendría acompañada de solicitudes formales de investigación por parte de organismos reguladores, basadas en información que había llegado a ellos por canales distintos. La historia ya no dependía solo del periodismo. Había cruzado a otro terreno. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante varios minutos. No sentí euforia ni alivio. Sentí una especie de vértigo. Cuando una verdad se acerca demasiado a la superficie, deja de ser una idea abstracta y se convierte en algo que cambia vidas reales. Incluida la mía. Decidí salir a caminar. No por necesidad, sino para ordenar pensamientos. Caminé sin rumbo fijo, observando a la gente seguir con sus rutinas normales. Comprando café, esperando el transporte, revisando el celular. Nadie sabía que, en paralelo, una estructura enorme estaba a punto de tambalearse. Esa desconexión entre lo cotidiano y lo trascendental siempre me había parecido inquietante. A mitad del camino, recibí un mensaje del testigo interno. No era largo, solo decía que había movimientos extraños en la empresa. Reuniones cerradas, accesos restringidos, servidores revisados de manera urgente. También decía algo más: Kang Min-jae estaba furioso, pero no lo mostraba. Ese tipo de furia silenciosa era peligrosa. Le respondí que tuviera cuidado, que no hiciera nada impulsivo. No sabía si me haría caso. Cuando alguien ha guardado silencio durante años, el impulso de hablarlo todo de una vez puede ser abrumador. Esa tarde, Park Hyun me pidió que nos viéramos. Nos encontramos en su oficina, un espacio sobrio que siempre me había transmitido estabilidad. Esta vez, sin embargo, la conversación fue distinta. Me habló de escenarios posibles. No como hipótesis, sino como rutas probables. Investigaciones formales, audiencias, filtraciones controladas, intentos de acuerdos extrajudiciales. También me habló de mí. Me dijo que, tarde o temprano, mi nombre podría salir a la luz. No necesariamente como acusada, pero sí como parte clave de la historia. Me preguntó si estaba preparada para eso.
No respondió por mí. No intentó protegerme de la respuesta. Pensé unos segundos antes de hablar. Le dije que no podía controlar lo que otros hicieran con la verdad, pero sí podía controlar lo que yo hiciera con ella. Y que, después de todo lo vivido, esconderme otra vez no era una opción que pudiera aceptar sin traicionarme a mí misma. Asintió. No con aprobación ni con orgullo, sino con respeto. Esa noche, los rumores comenzaron a circular con más fuerza. No en medios grandes, sino en espacios especializados. Foros financieros, círculos legales, conversaciones privadas. La información se movía rápido, aunque aún no era pública. Cuando eso ocurre, el poder cambia de manos sin que nadie lo anuncie. Kang Min-jae apareció nuevamente en público. No fue una conferencia, fue una aparición breve, casi improvisada. Habló de confianza, de resiliencia, de ataques injustificados. Pero algo en su postura era distinto. Sus palabras ya no tenían la seguridad de antes. Había rigidez en sus gestos, una tensión que no lograba ocultar del todo. Al verlo, sentí algo inesperado. No satisfacción, no compasión. Sentí distancia, como si, por primera vez, lo estuviera observando sin la carga emocional que me había acompañado durante tanto tiempo. Ya no era el hombre que había decidido sacrificarme para salvarse. Era solo alguien enfrentándose a las consecuencias de sus propias decisiones. Esa diferencia era importante. Más tarde esa noche, Seo-ra me envió el borrador final. No para que lo editara, sino para que supiera exactamente qué iba a salir. Lo leí con atención, línea por línea. Era claro, directo, sin adornos. No exageraba ni suavizaba. Presentaba hechos, contextos y responsabilidades con una precisión casi quirúrgica. Cuando terminé, cerré el archivo y respiré hondo. Sabía que, una vez publicado, nada volvería a ser igual. No solo para Kang Min-jae, sino para todos los que habían sostenido ese sistema en silencio. Me acosté tarde, con la mente llena y el cuerpo cansado. Antes de dormir, pensé en la palabra traición. Durante mucho tiempo, había definido toda esta historia, pero ahora entendía algo distinto. La traición no había sido el final de mi historia, sino el punto exacto donde empezó a transformarse. El amanecer siguiente no traería un cierre, traería un choque. Y yo, por primera vez, estaba lista para enfrentarlo sin esconderme, sin gritar y sin pedir permiso. Porque la verdad, cuando se sostiene el tiempo suficiente, termina encontrando su propia voz. La publicación salió a primera hora de la mañana, sin música dramática ni alertas estridentes. No hubo cuenta regresiva ni anuncio previo. Simplemente apareció, como aparecen las verdades que ya no pueden seguir escondidas. Esta vez no era solo una investigación periodística más. Era un informe completo, respaldado por documentos, testimonios cruzados y análisis legales que no dejaban espacio para interpretaciones cómodas. Yo estaba despierta cuando ocurrió, no porque no pudiera dormir, sino porque mi cuerpo parecía saber que ese día sería distinto. Preparé café con calma, abrí la ventana y dejé que el ruido de la ciudad entrara. Todo seguía igual afuera, pero yo sabía que, en ese mismo instante, miles de personas empezaban a leer algo que cambiaría muchas cosas. Leí la publicación despacio, aun cuando ya conocía su contenido. Verla ahí, pública, tangible, era distinto. Los nombres aparecían con cuidado, pero sin evasivas. Las responsabilidades estaban claramente trazadas. Kang Min-jae no era mencionado como un error aislado ni como una víctima de malas decisiones ajenas. Era presentado como el eje de una cadena de autorizaciones que, durante años, había permitido prácticas diseñadas para proteger resultados y reputación, sin importar el costo humano o legal. No sentí alegría. Sentí una calma pesada, profunda. Como cuando algo que llevas cargando demasiado tiempo por fin toca el suelo, pero deja los brazos temblando. Las reacciones no tardaron. En menos de una hora, los principales medios replicaron la información. Algunos con cautela, otros con titulares más directos. Analistas financieros interrumpieron su programación habitual. Las redes sociales comenzaron a hervir. No con gritos, sino con preguntas. Muchas preguntas. Aneol Group emitió un comunicado urgente anunciando que Kang Min-jae se apartaba temporalmente de sus funciones mientras se aclaraban los hechos. Temporalmente. Esa palabra se repitió en todas partes, como si pudiera contener la magnitud de lo ocurrido. Pero para cualquiera que entendiera el lenguaje corporativo, el mensaje era claro: el control había cambiado de manos. Park Hyun me llamó poco después. Su voz sonaba firme, pero también cansada. Me dijo que las autoridades habían abierto investigaciones formales y que, a partir de ese momento, todo seguiría un proceso largo y complejo. Me explicó que habría intentos de negociación, de reducción de daños, de reescritura de la narrativa. Nada de eso me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que vino después. Mi nombre apareció por primera vez, no como acusada, sino como referencia. No en titulares, no en redes,
sino en el cuerpo de algunos artículos más profundos. Ex empleada. Analista clave. Persona que había sido señalada inicialmente y cuyo caso ahora adquiría otro sentido. No era una reivindicación completa, pero era un giro evidente. Al leerlo, sentí una mezcla extraña de exposición y alivio. Durante meses había existido en la sombra, protegiéndome, observando. Ahora, aunque no buscaba protagonismo, entendí que ya no podía desaparecer del todo. Y estaba bien. Recibí mensajes de personas que no había escuchado en mucho tiempo. Algunos eran breves, torpes, intentando reconectar. Otros eran sinceros, reconociendo errores, pidiendo perdón sin saber si lo merecían. No respondía a todos. No por rencor, sino porque ya no necesitaba cerrar cada herida con palabras. Ese mismo día, Seo Ra apareció en televisión por primera vez desde que todo comenzó. No sonrió. No celebró. Explicó el proceso, la verificación, el porqué de cada decisión. Habló de responsabilidad pública, no de escándalo. Al verla, sentí un profundo respeto. Había sostenido la presión sin desviarse del objetivo. Mientras tanto, dentro de Aneol Group, el caos era silencioso. El testigo interno me envió un último mensaje. Me dijo que muchos estaban siendo llamados a declarar, que algunos intentaban protegerse entre ellos, que otros estaban dispuestos a hablar por primera vez. Me agradeció. No por salvarlo, sino por demostrar que el silencio no siempre es la opción más segura. Esa frase me acompañó todo el día. Al caer la noche, salí a caminar. Necesitaba mover el cuerpo, sentir el mundo real. Pasé por calles llenas, por luces, por conversaciones ajenas. Nadie me reconocía. Nadie sabía exactamente quién era yo. Y, sin embargo, yo sabía que algo fundamental había cambiado. Pensé en Kang Min-jae. No en su caída pública, sino en el hombre que había tomado decisiones creyendo que siempre habría alguien más abajo para absorber el impacto. Pensé en cómo, probablemente, estaría ahora rodeado de abogados, intentando salvar lo que quedaba. No sentí compasión ni rencor, solo una aceptación fría. Cada elección deja una huella. Algunas tardan más en alcanzarte. Al regresar a casa, me senté en silencio. No había música, no había televisión. Solo yo y el sonido lejano de la ciudad. Me pregunté qué vendría después. Audiencias, procesos, reconstrucciones. Nada sería rápido. Nada sería limpio. Y entonces entendí algo importante. Esto no era el final. No lo sería por mucho tiempo. Lo que había ocurrido ese día no cerraba la historia, la transformaba. Habría una etapa distinta, más compleja, donde ya no se trataba solo de exponer, sino de sostener lo que había salido a la luz. Mi venganza nunca fue un golpe directo ni una humillación pública. Fue resistencia, fue memoria, fue negarme a desaparecer cuando otros lo decidieron por mí. La noche avanzó y yo seguí despierta, no por ansiedad, sino por claridad. Sabía que el capítulo final aún no había sido escrito. Y también sabía que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a ser la mujer que aceptó cargar con culpas ajenas en silencio. El precio de la verdad apenas empezaba a cobrarse. Los días posteriores a la publicación no siguieron un ritmo claro. No hubo una línea recta ni un orden lógico. Todo avanzaba en capas, como si la realidad necesitara tiempo para acomodarse a lo que había salido a la luz. Para muchos, la historia ya estaba completa. Para mí, apenas comenzaba a asentarse. Las investigaciones formales avanzaron con la lentitud propia de los procesos grandes. Audiencias preliminares, solicitudes de información, declaraciones cruzadas. Nada espectacular desde fuera, pero profundamente transformador por dentro. Cada documento revisado, cada correo analizado, cada testimonio confirmado reforzaba algo que yo había sentido desde el primer día: la verdad no siempre grita. Pero cuando se sostiene el tiempo suficiente, pesa. Mi nombre siguió apareciendo de forma intermitente. A veces como referencia técnica, otras como ejemplo de cómo un sistema puede usar a una persona para protegerse a sí mismo. Nunca como protagonista. Y eso me parecía correcto. Yo no había hecho todo esto para ocupar un lugar central, sino para recuperar algo mucho más íntimo: mi voz. Hubo una audiencia en particular que marcó un antes y un después, aunque no salió en todos los medios. Kang Min-jae declaró durante horas. No lo vi en persona, pero leí transcripciones completas. Sus palabras eran medidas, legales, calculadas. Admitía errores administrativos, delegaciones mal supervisadas, fallas de control. Nunca habló de decisiones personales ni de responsabilidades morales. Aún así, entre líneas, era evidente que el relato que durante años había sido intocable empezaba a desmoronarse. No sentí satisfacción al leerlo. Sentí una distancia tranquila, como si, por fin, ese hombre dejara de ocupar un espacio emocional en mi vida. Ya no reaccionaba a su nombre ni a su imagen. Era solo una pieza más dentro de un proceso mucho más grande que ambos.
Jun Seorra continuó trabajando, aunque con otro enfoque. Me dijo que, para ella, esa historia ya había cumplido su función principal. Ahora le interesaba observar qué pasaba después, cómo reaccionaban las instituciones, cómo se reconstruían las narrativas oficiales. La verdad, me dijo una vez, no termina cuando se publica. Empieza a caminar sola. Park Hyun siguió acompañándome, no solo como abogado, sino como alguien que había visto demasiadas historias terminar mal por falta de paciencia. Me ayudó a tomar decisiones prácticas, a protegerme legalmente, a entender que la exposición no siempre es inmediata, pero sí acumulativa. Con él aprendí algo que antes ignoraba. Sobrevivir a una injusticia no es lo mismo que vivir después de ella. Mi vida empezó a cambiar de maneras pequeñas, casi invisibles. Recibí una oferta para colaborar como consultora externa en un proyecto que no tenía relación con Aneol Group ni con el escándalo. Acepté después de pensarlo mucho, no por necesidad económica, sino porque sentí que estaba lista para volver a usar mis habilidades sin miedo. Trabajar otra vez sin sentir que el suelo podía desaparecer bajo mis pies fue un proceso lento, pero real. Algunas noches, todavía pensaba en todo lo ocurrido. No con dolor, sino con una curiosidad serena. Me preguntaba qué habría pasado si hubiera aceptado el papel que me asignaron al principio. Si me hubiera quedado callada, esperando que el tiempo lo arreglara todo. Tal vez nada de esto habría salido a la luz. Tal vez yo habría seguido adelante con una herida silenciosa y nadie más habría tenido que enfrentar nada. Pero esa versión de mí ya no existía. Un día, caminando por la ciudad, pasé frente al antiguo edificio de Aneol Group. No entré. No me detuve demasiado. Lo observé como se observa algo que fue importante, pero ya no define quién eres. Sentí una calma inesperada. No había cuentas pendientes, ni palabras que necesitara decir. Entendí entonces que mi venganza nunca fue destruir a Kang Min-jae ni verlo caer públicamente. Fue algo más incómodo y más duradero. Fue obligarlo a vivir en un mundo donde ya no podía controlar la narrativa completa, donde cada decisión pasada tenía un eco, donde su reputación, esa que había salvado a costa de otros, ya no era un escudo absoluto. Y, al mismo tiempo, fue permitirme a mí seguir adelante sin cargar culpas que nunca me pertenecieron. La gente suele pensar que las historias terminan cuando el culpable es señalado o cuando la verdad sale a la luz. Pero la realidad es más compleja. Después vienen las reconstrucciones, los silencios nuevos, las preguntas que nadie responde del todo. Viene la vida real, sin música de fondo ni certezas claras. Yo seguí viviendo. Aprendí a confiar de nuevo, con cuidado. Aprendí a escuchar mis límites. Aprendí que la justicia no siempre llega como esperamos, pero que eso no significa que no valga la pena buscarla. Sobre todo, aprendí que perderlo todo no te deja vacío, te deja libre de muchas cargas que nunca elegiste. Si alguien me preguntara hoy quién soy, no diría que soy la mujer traicionada por un CEO ni la pieza clave de un escándalo financiero. Diría simplemente que soy Sofía. Alguien que fue empujada al silencio y decidió no quedarse ahí. La historia que empezó con una traición terminó convirtiéndose en algo distinto. No en un cierre perfecto, sino en un punto de equilibrio. Y desde ese lugar, por primera vez en mucho tiempo, pude mirar hacia adelante sin miedo y sin rencor, sabiendo que el precio de mi verdad fue alto, sí, pero infinitamente más bajo que el de seguir callada para siempre. Epílogo, el precio de la verdad. 3 años después el café llegó tibio, como siempre en ese lugar. No me importó. Había aprendido a valorar la consistencia más que la perfección. Me senté junto a la ventana, observando el tráfico matinal de Seúl moverse con su prisa habitual. La ciudad no había cambiado tanto. Yo sí. Llevaba un maletín ligero ese día. Dentro, solo una laptop y algunos documentos para una reunión que no me ponía nerviosa. Era extraño recordar cómo, años atrás, cada junta corporativa me aceleraba el pulso, cada correo importante me hacía dudar de mí misma. Ahora trabajaba como consultora independiente, eligiendo mis proyectos, marcando mis límites. No ganaba lo mismo que en Aneol Group, pero dormía mejor. La empresa ya no existía con ese nombre. Después de las investigaciones, las multas y la reestructuración forzada, había sido absorbida por un consorcio internacional. El edificio seguía en pie, pero con otro logotipo. A veces pasaba cerca y ni siquiera lo reconocía. Era solo otro rascacielos más en una ciudad llena de ellos. Kang Min-jae tampoco había desaparecido del todo, aunque su presencia se había vuelto discreta, casi fantasmal. Las acusaciones formales resultaron en multas considerables y en la prohibición de ocupar cargos directivos durante varios años. No fue a prisión, algo que algunos criticaron con dureza. Yo entendía la frustración, pero también había aprendido que la justicia corporativa rara vez funciona como la justicia común. El castigo no siempre viene en forma de condenas, a veces viene como exilio silencioso. Lo vi una vez, meses después de que todo terminara oficialmente. Fue casual, en el aeropuerto. Él iba acompañado de un abogado, cargando una maleta pequeña,
vestido con la misma elegancia de siempre, pero con algo diferente en la postura. Ya no caminaba como quien está acostumbrado a que todos se aparten. Caminaba como alguien que prefiere pasar desapercibido. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No hubo saludo, no hubo reconocimiento explícito. Solo ese instante breve donde dos personas que compartieron una historia se ven sin saber exactamente qué decir. Después, cada uno siguió su camino. No sentí triunfo. No sentí pena. Sentí cierre. Jun Seorra seguía escribiendo, pero había cambiado de enfoque. Ahora se dedicaba a investigaciones sobre reforma corporativa y estructuras de poder. Nos veíamos de vez en cuando, no por obligación, sino porque habíamos desarrollado un respeto mutuo que iba más allá del caso. Ella me había enseñado algo importante, que contar una historia con precisión puede ser más poderoso que contarla con rabia. Park Hyun se había convertido en una especie de referencia silenciosa para casos complejos de fraude corporativo. No buscaba fama, pero su nombre circulaba entre quienes necesitaban a alguien que entendiera que la ley no siempre es suficiente, pero es necesaria. Seguíamos en contacto, aunque ya no como abogado y cliente, sino como dos personas que habían atravesado algo difícil juntas y habían salido del otro lado sin romperse. El testigo interno que me había contactado en aquellos días tensos también reconstruyó su vida. Cambió de industria, aceptó un trabajo más modesto, pero más tranquilo. Me escribió una vez para decirme que, aunque todo había sido agotador, no se arrepentía. Que poder dormir sin cargar secretos valía cualquier precio. Entendí perfectamente lo que quería decir. Mi familia, que al principio había vivido el escándalo con vergüenza y confusión, había aprendido a verme diferente. No como una víctima eterna ni como una heroína, sino simplemente como alguien que había enfrentado algo injusto y había decidido no aceptarlo. Esa normalidad era, en cierto modo, la mayor victoria. Ya no era la hija marcada por el escándalo. Era solo Sofía. Hice nuevas amistades. Algunas superficiales, otras profundas. Aprendí a no esconder mi historia, pero tampoco a definirme completamente por ella. Cuando alguien me preguntaba qué hacía antes, respondía con honestidad, sin dramatizar. Algunos reaccionaban con sorpresa, otros con curiosidad contenida. Dejé de preocuparme por controlar esas reacciones. Hubo días malos, por supuesto. Días en los que una noticia económica me recordaba detalles incómodos. Días en los que veía a alguien con traje corporativo impecable y sentía un eco lejano de rabia. Pero esos días se volvieron menos frecuentes. El tiempo no borra, pero sí suaviza. Empecé a escribir. No un libro, no unas memorias públicas. Solo anotaciones personales, reflexiones sobre el poder, la confianza, la traición. Al principio fue terapéutico. Después se convirtió en algo más, una forma de entender no solo lo que me había pasado, sino cómo funcionan las estructuras que permiten que esas cosas ocurran una y otra vez. Un día, una estudiante universitaria me contactó. Estaba haciendo su tesis sobre ética empresarial y había leído sobre mi caso. Me pidió una entrevista. Dudé. No quería convertirme en un símbolo ni en una anécdota académica. Pero finalmente acepté, con condiciones claras. Hablaría de procesos, no de emociones. De sistemas, no de venganza. La conversación fue más interesante de lo que esperaba. Ella me hizo preguntas que nadie me había hecho antes. No sobre cómo me sentí, sino sobre qué cambios estructurales podrían evitar que otros vivieran algo similar. Salí de esa reunión pensando que tal vez, después de todo, algo bueno podía nacer de todo aquello. Aneol Group, o lo que quedaba de ella, implementó nuevas políticas tras la crisis. Canales de denuncia anónimos, auditorías externas regulares, rotación obligatoria de personal clave. Algunas empresas las adoptaron también, no por bondad, sino porque el costo reputacional del escándalo había sido demasiado alto. Yo sabía que esas medidas no eran perfectas, pero eran algo. Un paso pequeño en una dirección menos oscura. Volví a tener relaciones, aunque con más cuidado. Aprendí a distinguir entre intimidad y dependencia, entre confianza y entrega ciega. No fue fácil. Cargas una historia como la mía y, aunque no quieras, afecta cómo te relacionas. Pero eventualmente encontré personas que entendieron que mi pasado era parte de mí, no un peso que debían cargar. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos digitales, encontré correos de aquellos primeros días en Aneol Group. Leí algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Me sorprendió reconocer a esa mujer llena de esperanza, convencida de que el trabajo duro y la honestidad eran suficientes. No sentí lástima por ella. Sentí un agradecimiento extraño. Sin esa ingenuidad inicial, tal vez nunca habría tenido la fuerza para resistir después. El mundo corporativo seguía siendo despiadado. Eso no cambió. Nuevos escándalos aparecían, nuevos nombres caían. Algunos aprendían, otros repetían los mismos errores con diferentes disfraces. Yo observaba desde fuera, ya no con cinismo, sino con una comprensión más clara. El poder no es inherentemente malo,
pero la falta de consecuencias lo corrompe inevitablemente. Recibí, de vez en cuando, mensajes de personas que habían leído sobre mi caso y se sentían identificadas. Algunas compartían sus historias, otras solo querían saber que era posible seguir adelante. Respondía cuando podía, sin promesas imposibles. Les decía la verdad, que sí se puede sobrevivir, pero que no hay un camino único ni una fórmula clara. Mi relación con la palabra venganza también cambió. Al principio, la había abrazado como motivación. Después, la había rechazado como algo oscuro. Finalmente, entendí que era solo una palabra. Lo que yo había hecho no era venganza en el sentido destructivo. Era resistencia. Era negación a ser borrada. Era insistencia en que mi versión también importaba. 3 años parecen poco cuando los vives, pero mucho cuando los miras en retrospectiva. En ese tiempo aprendí que la justicia no siempre es rápida ni completa, pero que eso no significa que no valga la pena. Aprendí que la verdad, por sí sola, no cambia el mundo, pero sí cambia a quienes deciden sostenerla. Aprendí que perdonar no significa olvidar ni justificar. Significa soltar el peso de lo que no puedes cambiar para poder cargar lo que sí está en tus manos. No perdoné a Kang Min-jae por lo que hizo. Perdoné a la versión de mí misma que confió ciegamente, que ignoró señales, que aceptó silencios como respuestas. Esa fue la liberación real. El edificio donde ahora trabajaba era modesto, sin lujos innecesarios. Compartía oficina con otros consultores independientes. Algunos conocían mi historia, otros no. No importaba. Ahí era solo otra profesional haciendo su trabajo. Esa normalidad me parecía un logro más grande que cualquier reconocimiento público. Una mañana, mientras preparaba una presentación, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. La voz del otro lado era joven, nerviosa. Se presentó como empleada de una empresa mediana. Me dijo que había notado irregularidades en su trabajo, que le habían pedido ajustar cifras, que no sabía qué hacer. Escuché en silencio. Cuando terminó, respiré hondo antes de responder. Le dije que no tenía respuestas fáciles, que cada situación era diferente, pero que sí podía compartir algo, que el miedo es real, pero el silencio también tiene un costo. Le di el contacto de Park Hyun. Le dije que hablara con alguien que entendiera, que no tomara decisiones impulsivas, que se protegiera primero. Después de colgar, me quedé pensando. Esa llamada me recordó que las historias no terminan cuando creemos que sí. Se replican, se transforman, encuentran nuevas voces. Mi caso no había resuelto todos los problemas del mundo corporativo, pero tal vez había abierto una puerta para que otros se atrevieran a hablar. Esa noche, mientras cenaba sola en mi departamento, miré por la ventana. Seúl brillaba como siempre, inmensa y hermosa. Pensé en todo el camino recorrido desde aquella primera reunión en la oficina del CEO, en la mujer que era entonces y en la que era ahora. No me sentía más fuerte ni más débil. Me sentía completa de una manera que antes no conocía. La venganza, si es que así podía llamarse, no había sido un golpe explosivo ni una destrucción total. Había sido algo más sutil y más duradero. Había sido recuperar mi narrativa. Había sido obligar a que mi versión también existiera en un mundo que prefería ignorarla. Había sido demostrar que el silencio forzado no es permanente. Kang Min-jae seguiría viviendo su vida, probablemente reconstruyéndola lejos de los reflectores. Tal vez encontraría la forma de justificar sus decisiones. Tal vez no. Eso ya no me quitaba el sueño. Yo había hecho mi parte. El resto no me correspondía. Cerré la laptop y apagué las luces. Mañana sería otro día de trabajo, de decisiones pequeñas, de rutinas normales. Y eso, después de todo lo vivido, era exactamente lo que necesitaba. No una vida extraordinaria ni una historia con final perfecto. Solo una vida donde pudiera elegir, donde mi voz tuviera peso, donde el pasado fuera solo eso, pasado. Antes de dormir, pensé en una frase que Park Hyun me había dicho una vez: la verdadera venganza no es destruir al otro, es construirte a ti mismo de nuevo, con las piezas rotas. Y seguir adelante sin que ellos sigan definiendo quién eres. Sonreí en la oscuridad. Esa era, tal vez, la única venganza que valía la pena. Y la había logrado.